Grid. Con Kumo Tire, prepárate para las vacaciones, el trabajo, la escuela. Por febrero, 20% de descuento. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mocones y todas las sucursales del país. Will buscando por arriba, vino la marca en el fondo de Juan Luis Alfaro. Colabora con su hermano Juan Fernando Alfaro. La pelota de Montagudo, pisando de Férico. Levanta la cabeza, descarga fútbol sobre la zona derecha para el capitán Claudio Núñez. Va el pelotazo largo para Bariro, golpea con el pecho, gira. Va Bariro, se aproxima al arco, avanza Nacional. Bariro, el piso, no hay falta. Le sacaron de manera limpia, la pelota le queda por el medio, saca Barreto para Meliano. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, 9 tal acceso sur, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. En UTI, carreras presenciales y distancia, plataformas digitales avanzadas y mucho más. Llámanos o escribinos al 021-590-353. En UTI, el futuro lo decidís vos. Jonathan Benítez con una pelota sobre campo de Nacional. De cabeza despeja Núñez, el zaguero de la academia. Otra vez Jonathan Benítez descarga fútbol sobre el lado izquierdo para Luis Ortiz. De espaldas al arco, busca la diagonal, retrocede todo. Le queda a Ferreira desde el fondo, comienza Meliano. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa Pedro Chaco, precio, calidad y litro exacto en Villa Jorge. Están empatando Meliano, Nacional 0-0. Eso seguro Chaco. Monumental. Va a sacar Martínez desde el fondo para el equipo local. Mili Empeños, venta reloj de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Clever Ferreira descargando para su compañero en defensa. Hablamos de Julio González que pone la pelota sobre línea central. El 10, Giovanni Bogado, y el esférico levanta la cabeza, coloca sobre la zona derecha otra vez para Ferreira. Instalado en terreno de Nacional. Profundiza sobre Salazar que quiere ganar fondo de cancha. Llega primero, despeja Vargas. La pelota a un costado lateral en su terreno para la academia. Bema de Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553. Seguimos en Instagram como Bema de Flores. La marca coreana con más de 70 años que conocida como Sandion pasó a llamarse KGM. Sigue @kgm.paraguay.oficial, representa Automoto. Ya se sentó ahora Pedro Sarabia, entrenador de Nacional, dando constantemente indicaciones. Aldo Bobadilla, director técnico de Meliano. Julio González va recuperando la pelota, juega por bajo para atrás con el arquero Martínez. Martínez no se apura, nadie la presiona. Hasta aquí el partido, niño. Y está parejo de los dos. El que está un poquito mejor, por lo menos en el comienzo, es Nacional. Si bien se prestan bastante la pelota, cuando ahora se prestan es, en verdad que están imprecisos uno y otro. Los dos entrenadores ahora se paran, dan algunas indicaciones. No es del todo bueno en el comienzo, por lo menos, el desarrollo del partido. Lo que sí ya tuvo en el inicio fue ese derechazo Nacional con el derechazo de Juanfer Alfaro después de ese tiro libre y el rebote. La primera aproximación importante tuvo el cuadro visitante. El partido continúa 0-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para cada dolor en Quitadol es de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Subellana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. El 10, Thiago Caballero de Nacional, descarga para Gaona Lugo, fue al piso, no hay falta, le sacó de manera limpia, según el árbitro Martínez, quedó Gaona Lugo en el piso, va Martínez, ataca, Meliano, coloca centro, pega la pelota a la pierna de Juan Luis Alfaro, no se fue el balón, reclama la gente de Meliano, ahora sí el árbitro va a frenar la marcha del fútbol. Es el cuarto futbolista caído en menos de 18 minutos en esta primera etapa. El partido está 0-0. Offer Tokio del 24 al 2 de marzo. Aprovecha el Offer Tokio. No ron por ti en frutos del bosque. Probalo de Avira Caricia con el Acaricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito. Yavira Caricia. 18 tenemos, señores, de la primera parte. Meliano Nacional igual en 0-0. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y déjalo como nuevo. Impermeabilizar, repara, silla y protege. Asesórate al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Con Diego Iván y todos los compañeros de fondo en Villa Lisa 2030 juega el puntero Libertad de Betarí ante el equipo de Libertad. Arbitraje de Juan Gabriel Benítez en el bar Juan López. En Unive más de 20 carreras presenciales a distancia, aulas y laboratorios equipados, matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unive.tu.py. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Sargento Silo entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Lo siguen asistiendo a Gaona Lugo y aprovecha Bobadilla. El Bobadilla lo llamó a Alejandro Zamudio. Le está indicando algo al volante abierto sobre la zona derecha de Meliano, el director técnico. De a poco se va reponiendo, se va recuperando Gaona Lugo. Va a continuar el fútbol niño. Y esto no beneficia mucho el desarrollo del partido porque ya le está costando arrancar tanto a Meliano como también al propio Nacional, es cierto. Definitivamente recibió un golpe bastante fuerte en el pie cuando fue allí a pelear Martínez con Gaona Lugo. Primero parecía que simulaba nada más
pero fue un golpe a la altura del tobillo derecho. Eso le tiene allí con cierta molestia a Gaona Lugo, que ahora de a poquito se va levantando. El médico hace el gesto del ok al banco, que está bien Gaona Lugo, si bien está caminando con alguna dificultad, pero está como para reingresar en minutos. Va a continuar el partido. Ameliano Nacional están empatando 0-0. Informa personal, si tienes Wi-Fi personal te duplicamos todo. Fútbol uruguayo, fecha número 4. Liverpool derrotó 2-1 a Club Atlético Cerro. El primer gol del equipo local lo convirtió el compatriota Hugo Quintana. Va a sacar desde el fondo Juan Luis Alfaro para la visita. Centro Material de Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota le va quedando al arquero Martínez. Martínez juega con Ferreira. Ferreira y el control de la pelota. Pide Salazar sobre la zona derecha. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto en Dica. Jorge. Está empatando aquí en Villeta. Ameliano Nacional 0-0. Y su seguro Chaco. Bariro con el esférico al delantero Nacional, muy solo, pierde ante Martínez. Martínez pierde, vuelve a recapturar Nacional sobre la zona derecha. Carga, atención Mesa, quiere colocar el centro, le queda el gol de Gaona Lugo. Caballero para el gol, vino, está Martínez, estupendo. Extraordinario el arquero Miguel Martínez, señores, se saca el gol del ángulo a Gustavo Caballero. Gran acción de Mesa, Gustavo Caballero tenía el primero, Martínez el córner. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Eran 4 contra 2. 4 Nacional contra 2 nada más de Ameliano. Quedó mal parada la defensa de la B azulada. Y tremendo allí de lo del arquero Martínez. Balón difícil. Controla, gira, saca ese derechazo que parecía que se le metía al ángulo a Martínez. Por eso estalló la preferencia aquí en los aplausos para su arquero. Fue la chance más importante que tuvo Nacional en el partido. Una muy buena jugada colectiva de Nacional, una buena salida de contra. Y casi se dio el gol de Caballero. Eso sí, enfrente, gran respuesta de Martínez, el arquero de Ameliano. Le va a pegar el propio Gustavo Caballero. Tiro de esquina sobre costado izquierdo con la pierna derecha. La orden del juez. Dentro del área, Núñez, Montagudo, los zagueros de Nacional. Al igual que Thiago Caballero y Bariro. Otra vez da la orden del árbitro. Pase corto para Gaona Lugo. La devolución para Gustavo Caballero. Centro, está de cabeza. Va sacando como puede Barreto para el equipo de Ameliano. Todo anulado. Posición adelantada de Montagudo. Tiro libre en su terreno. Tiro libre para Ameliano. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. En el mes de los enamorados vas a encontrar ofertas increíbles en celulares, aires, planchitas y mucho más. Escribinos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. 22 de juego, primera parte del partido, sigue 0-0. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barras LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Fácil, la marca Paraguay de máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos, están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacerlo más fácil. Miguel Martínez tiene la pelota para el conjunto local para Ameliano, descargando sobre la zona derecha, allí busca Clever Ferreira, levanta la pelota con destino a Alan Will, muy solo Will, no puede ante Montagudo, cierra Claudio Núñez, colabora en defensa allí también Vargas, la pelota le va quedando a Barreto de espaldas al arco, pide una falta que no existe para el juez, despeja Gustavo Caballero, pelota a mitad de terreno de Thiago Caballero, sale a la academia. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETC por Emoy. En la Americana buscamos hacer todo distinto, inscribite al asterisco 8263 o escribinos al 01844444037. Unite a la generación Pro Made in Americana. Vení, le dice el entrenador Sarabia a Thiago Caballero para que presione la salida del conjunto de Ameliano. Se va mostrando en ataque. Atención, Víctor Salazar para el conjunto local. La pelota pega, impacta en Thiago Caballero. Saque de costado en ataque para el equipo de Ameliano. Materiales para la construcción. Parropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, Ginamorquio. Parropar sea 43 años construyendo contigo. Precios imbatibles de supermercados. Esto pollo les pido la unidad 30.500 guaraníes. Hamburguesas CPG 4 unidades a 5.900 guaraníes. Hasta el 6 de marzo. Jonathan Benítez juega para Julio González, que va en ataque para el equipo de Ameliano, colocando sobre línea central para el 10 para Bogado. Bogado distribuye sobre el sector derecho. Allí se muestra Ferreira, se va aproximando a Ameliano al arco de Rojas. Va Ferreira, toca sobre la zona diestra, sobre la presencia, atención de Salazar. Ganó fondo de cancha, coloca centro, no pudo elevar de manera correcta al centro. Se le va la pelota por línea de fondo. Tiro de portería para Nacional. En Farmacia Catedral celebramos el amor. Compras desde 50.000 guaraníes y participas de premios que enamoran. Bases y condiciones en farmaciacatedral.com.py. Rosada habla, no atiende online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Call Center 021-421-566. Rosada App.
El jueves el partido de revancha correspondiente a la etapa 2 del repechaje de Copa Libertadores en la Nueva Olla. Cerro va a recibir al Monagas de Venezuela. La ida ganó el Ciclón 4-0. Arranca tu auto nuevo con Banco. Primera cuota a los 60 días. Vive la emoción de tener tu propio 0 kilómetro. Banco crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet de un litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Y no, por lo general suele ser entre el minuto 27-28, pero ahora Carlos Paul Benítez dice... Para frenar el fútbol habrá pausa, niño. Sí, tiene que ver mucho la temperatura. Nos decía más o menos una sensación de 41, Darío, hace rato, Sí, ¿verdad? señor, 41.2 hasta ahora. Sí, y la temperatura 37 grados. 37, sí, se siente. Yo creo que es por eso que ya es momento de una pausa para refrescarse un poquito allí. Momento también que los entrenadores, tenemos más cerca a Sarabia, dando indicaciones allí a Gaonalú, otros futbolistas, no se queda atrás igualmente Boadilla. Momento de refrescarse un poquito, pero también de una mezcla de agua y café a la vez. En el caso del café me parece que es más Boadilla, que está llamándole la atención a sus futbolistas, en este caso porque es un comienzo con ciertas dudas, ya Emiliano. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Y su seguro Chaco. Hay pausa, señores. 0-0 hasta el partido. Hablando del Sportivo Ameliano, que se prepara para enfrentar al Sportivo Luqueño por la primera fase de la Copa Sudamericana. Este compromiso será el martes 4 de febrero a las 21:30 horas en el estadio Arsenio Erico. El otro cruce de equipos paraguayos por la primera fase de la Copa Sudamericana es entre Guaraní y 2 de Mayo. Esto será también en el estadio Arsenio Erico a las 19 horas el jueves 6 de marzo. Muy bien, de a poco van retornando los equipos. Va a continuar en instante el fútbol. Están igualando Ameliano Nacional 0-0. Bajo la tecnología de QVP, congelación rápida de manera individual. Las presas no se pegan entre sí. Pechuga, lomitos de pechuga y más. Pechugón deliciosamente natural. En Shell por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000 llevas un Ferrari coleccionable. Más 95.000 te llevas los modelos a Bluetooth disponibles solo en Shell. Juegue, le dice Carlos Paul Benítez a Salazar. ¿Qué pasó con Carlos Paul? Estaba indicando algo allí a Salazar. Va a sacar desde el fondo lateral de Ameliano. En Plus Car, los repuestos que tu vehículo necesita: neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro. Sucursal digital 827-55-250 pluscar.com.py. Record Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Record Electric. Saika. La pelota en poder de Sebastián Vargas para el equipo de Nacional. Vargas quiere jugar allí cerca con Montagudo. Se muestra también Núñez. Prefiere elevar sobre costado izquierdo. Allí buscando Thiago Caballero. Salta, golpea de cabeza con destino a Barino. Reclaman una mano. Mano de Ferreira, indica Carlos Paul Benítez. Tiro libre cerca del área. Tiro libre que corresponde a la academia. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para cada dolor en Quitadol Estelasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Unido Cibellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Le va a pegar a la pelota Gustavo Caballero. Va por el primero de la visita. Atención, se encienden las ofertas. Llegó el Offer Tokio con grandes descuentos. No ron por ti, productos del bosque. Probalo ya. Yavir Acaricia con el nuevo Acaricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito. Yavir Acaricia. Otra vez sentido un futbolista. Esta vez es Clever Ferreira. Me parece que tiene un corte. Sí, justo te iba a decir eso. Creo que le sangra, si no es la cara, la nariz. La altura de la nariz, creo que recibió un golpe allí el futbolista de Ameliano. Y como bien me dijiste en la previa, se ve la distancia, no estamos lejos, creo que estamos a 2-3 kilómetros de la sede del Carfem. Se ve de aquí la altura de las cabinas, sí, las gradas del Carfem, sede también de la APF del fútbol femenino. Le pega la pelota Gustavo Caballero con la pierna derecha, la orden del juez, 12 la barrera. Va por el primero, el conjunto de Nacional, 28 clavados tenemos de la primera etapa. Otra vez ordena el juez, pasa por encima de la pelota Caballero. Vargas amagó con que le iba a pegar con la zurda. Ahora vuelve a levantar el brazo derecho Vargas, apunta, coloca centro, pelota arriba. Le queda atención a Mesa dentro del área, perdió el esférico, saca abogado para Ameliano. Cuando nuestros aves la albirroja coinciden, disfrutamos distinto. Short TV carne 100% chaqueña. Nuestros aves de selección. Short TV, sponsor oficial del albirroja. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana. Carreras reconocidas por el MEA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.tu.py. Balón que corresponde a Nacional, que se aproxima de vuelta
al arco de Martínez, pelota arriba para Mesa, atención, disparo de Vareiro, cierra Julio González, despeja el zaguero de Ameliano. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. El esférico en poder de Juan Luis Alfaro. Baja de cabeza la pelota para Mesa. Aguanta la presencia de Jonathan Benítez. Saca Martínez, intentó el contragolpe, pero no alcanza Luis Ortiz. Cierra Montagudo para atrás con el arquero Rojas. Va a sacar el arquero de Nacional. Ahorra con tu tarjeta de crédito de la Caja Mutual 35% martes y sábados en Farmacias Energy, 30% en Punto Farma miércoles y sábados y más. Solicita tu tarjeta de crédito de la Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Dos claras de Nacional y después poquísimo fútbol, por sobre todas las cosas de locales. Sí, la más clara fue la de Caballero, la buena jugada 4 casi contra 2, un buen movimiento de derecha a izquierda con Gaona Lugo ganando, acompañando allí Vareiro y ese derechazo dentro del área chica de Caballero y la muy buena respuesta, casi sacando del ángulo Miguel Martínez. Esa fue la principal y ese disparo de media distancia casi en el comienzo de Alfaro. En un rebote de una pelota quieta, fueron las dos aproximaciones. Hasta aquí el que tiene un andarte tranquilo es Santiago Rojas, porque no generó situación de gol hasta esta parte. El local Ameliano aquí en su nueva cancha, en la fortaleza del Piqueceré en Villeta. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica corto. Ameliano Nacional 0-0. Eso seguro Chaco. Monumental. Sube Salazar sobre la zona derecha, vino la marca del volante Juan Fernando Alfaro, saque de costado cerca del banderín para el equipo de Ameliano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Mejor la academia, pero el partido sigue 0-0. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirá 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere. La salud de cada día. Intentó Ortiz, despeja, Monteagudo, estilo de esquina sobre la zona derecha para Ameliano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Colocando la pelota Barrito para entrar con la pierna derecha, suben Julio González, Clever Ferreira. También está Alan Will dentro del área, pase corto para atrás sobre Salazar. Salazar va a enviar el centro, prefiere jugar corto con Barreto. Devolución para Salazar dentro del área, gana fondo de cancha Salazar, que dice el juez, de vuelta córner. Otra vez tiro de esquina sobre la zona derecha para Ameliano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Ortiz con la zurda. Energy Gas llega hasta tu casa, en demás, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Va al centro de Barreto, pasado, no está nadie de Ameliano. Cierra Gaona Lugo, se equivocó Martínez, tira. Bloquea Mesa, insiste Clever Ferreira, error de Gaona Lugo. Va Ameliano, la pelota le queda a Zamudio, no puede, despeja Montagudo para Nacional. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Premier League, fecha número 26. Brighton goleó 4-0 de visitante al Southampton. En las gaviotas, Diego Gómez ingresó en el minuto 67. Mañana el Nottingham Forest de Ramón Sosa se enfrenta al Newcastle a las 11 de la mañana. 32 tenemos de la primera parte. Aquí en Villeta, Ameliano Nacional están empatando 0-0. Cuando pensás en sabor, cuando buscas calidad, pensás en Dulce César en cada hogar, en cada mesa. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Poco fútbol de parte de Ameliano. Ya comienza a reclamar el público en la zona de las preferencias. Saque de costado. ¿Hago ya la danza del gol o no? Porque ayer no pasó lo mismo en Itagua. Sí. Poco Sí. fútbol también ayer. Creo que tengo que hacer la danza del gol. Por Minuto favor. voy a hacer la noche, voy a hacer la danza del gol. A ver si viene o no. Dame un baño. Le enviamos por GPS aquí la nueva cancha al señor Gol para que llegue. Va a ser el primer gol oficial en la fortaleza del Piqueceré. A este ritmo estamos lejos. Ojalá en el segundo tiempo se dé, o por ahí en el primer tiempo. El juego está 0-0, Darío. En San Justo y Arroz, perfiles, ángulos, planchuelas y más, accesos al casi perpetuo socorro en envío y ventas al 0983309-813. Búscanos en redes como San Justo y Arroz. Cristal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH, laminados y más. Síguenos en redes sociales, Cristal House, cristalizando sueños. Barreto por el medio, se viene Ameliano. Barreto jugando sobre costado izquierdo para Ortiz, otra vez para Barreto. Pelotazo largo para Zamudio, va con la cabecera Valara. Va Ameliano, puede estar el primero, centro al área. ¿Quién está? No llega nadie de Ameliano.
Cierra Juan Luis Alfaro, pelota al fondo, tiro de esquina sobre la zona derecha para el equipo local. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Otra vez por arriba la insistencia de Ameliano. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cable Cordero con respaldo de garantía Electropar SA, 40 años generando soluciones con energía. Unisalce, Central España 330 San Lorenzo. Filiales en Ámbar, Capeteita, Coronel Oviedo, Villarrica, Cabo Sucio, Teleste, Carapé, Pilar. Unisal. Saludos para Rolando Armeida, estaba reportando sintonía. Todos los que están reportando sintonía del otro lado, saludos para ellos. Vendrá el tiro de esquina, es Ortiz sobre la zona derecha con la pierna zurda, buscando el testazo de Julio González de Ferreira, de Alan Will, va el pase corto en realidad para Barreto, le queda Ortiz, apunta, tira, saca como puede Mesa y le queda el contragolpe a Caballero para Nacional. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con Rico Choripán, con los chorizos para pizza, probaste y te gusta. En Concasa empieza tu historia con base fuerte y duradera, acá ladrillos de Cabrama Cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Ya recaptura la pelota el equipo local con Salazar, pone el balón sobre la zona derecha para Zamudio, picando bien Alejandro Zamudio, atención que va Zamudio, mano, y va a ser tarjeta de Núñez, entre sostenerlo y la mano izquierda, si gana la tarjeta amarilla el capitán de Nacional, tiro libre peligroso para Meliano. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos, primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litros indica Jorge. Meliano Nacional 0-0. Eso seguro Chaco. Zamudio en el suelo, tiro libre bastante peligroso para el equipo local que quiere el primero. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.posta.le, aposta a ganarlo, cambia todo. Fútbol paralizado en el piso, Zamudio, el volante ofensivo de Ameliano. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, ya comer respaldo total. En Bristol, carnaval de ofertas, aires con instalación gratis, celulares, TVs y mucho más. Sin entrega inicial, créditos fáciles y rápidos. Ingresa a bristol.com.py. Un detalle no menor, ya en varios estadios me estoy percatando. Aquel que venda el abanico se va a hacer rico. Muchas señoras, muchas personas por el calor vienen con el abanico correspondiente, pero el que venda abanico, yo creo que es negocio. Aquí ya en preferencia ya había algunos, no vendedores, sino señores que vienen con su abanico por la temperatura. Le va a pegar a la pelota Ortiz, se forma la barrera 13 en la muralla de Nacional, entre Ortiz y Barreto para el tiro libre del equipo local. Desde Los Piños tenemos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad, representa y distribuye frutos de los Andes, contactos al 0994-603-777. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbo CSA de seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. La orden del juez va, Barreto apunta, Barreto tira, el arquero Rojas al córner, tiro de esquina para Meliano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Y eso que fue dando saltitos la pelota, una especie de un conejito y un toquecito nada más allí del arquero Santiago Rojas. Terminó complicándole esa pelota. Bien en la ejecución del hombre de Ameliano. Sacó el córner Rojas. Pensé que era más fácil ese tiro libre. Vendrá el tiro de esquina de Ortiz. Balón arriba. Saca Thiago Caballero. El rebote para Gaona Lugo. Alcanza, hace el esfuerzo. Llega la pelota. No, se le va. Saque de costado. Campo rival para el equipo de Ameliano. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. De Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago unido. Sevilla 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Con el arbitraje de David Ojía en el bar de Erdis López. Mañana el Superclásico en el Defensores del Chaco a las 18. Olimpia ante Cerro. Offer Tokio el 24 al 2 de marzo. Aprovecha el Offer Tokio. No ron por ti, frutos del bosque. Probalo ya. Yavira Caricia con el Acaricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito. Yavira Caricia. Falta infracción sobre Juan Fernando Alfaro, mitad de terreno en su campo. Tiro libre que corresponde a Nacional. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Se escribió el llamar 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Lleva tus repuestos con descuentos ahora, exclusivo para Hyundai y Isuzu. En repuestos automotor, Casa Central, La Encarnación y Ciudad del Este. Juan Luis Alfaro con el esférico. Falta de Luis Ortiz. No le gusta.
Algo a Sarabia le está indicando a Gustavo Caballero que se mueva más por el medio. Tiro libre en su terreno. Tiro libre para la academia. Compra al mayor y hace que tu dinero rinda más en el ahorrazo supermayorista Mercado de San Lorenzo, Capeta Ruta 1 y ahora también Capeta Ruta 2, kilómetro 21,5. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 690 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Sube sobre la zona derecha, va Juan Luis Alfaro, campo rival. La pelota le va quedando a Claudio Núñez, el capitán de la academia, que también está amonestado, descargando fútbol en campo rival para Montagudo. Retrocede todo con Rojas. El arquero de Nacional comienza desde el fondo la visita. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Fútbol argentino, fecha número 6, final del primer tiempo. Independiente igual a 0-0 con Instituto de Córdoba. En Independiente titular Gabriel Ábalos. En Instituto de Córdoba titular Juan Franco. E información a nivel general, acá en Villamorra, en zona de Villamorra, mejor dicho, se largó un aguacero, compañeros. Así que a estar atentos a esa situación. Mira vos. Acá el calor terrible. Tiro libre, pelota para el equipo de Nacional, niño. Y aquí también agua, pero cero. No hay nada. No, calorcito. Agua cero en Villamorra. Bueno, vamos a mirar aquí. No hay nada. Estamos lejos de Villamorra. Busco las nubes y no veo. ¿Dónde hay nubes aquí? Aquí nada, Villeta, se nota. Estamos lejos. Allá a los lejos. Pero no creo que sea zona de Villamorra. ¿Y qué zona tiene que ser? Guarambaré. Guarambaré. Más para Guarambaré. Creo que estamos más o menos de espalda a Villamorra, ¿verdad, Damián? De espalda estamos sí, nos queda como la parte de atrás, por decirlo así, de preferencia por eso. Pero un detalle no menos. Ya terminó, fue un aguacerito nomás. Continúa full. Continúa. Hace 15 a 20 minutos aproximadamente. Aquí nada. Es pelota para Nacional que va, atención, Marino no alcanza, llega Martínez, se le fue. ¿Qué dice el juez? Que es córner para la academia sobre la zona derecha. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Villamorra, esa zona aguacero y por aquí arco cero, porque le está costando a Meliano y también a Nacional. A ver si llega el gol aquí en Villeta. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio, calidad y litros que siguen empatando aquí en Villeta, señores. A Meliano, Nacional 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Le va a pegar Vargas, busca por arriba el primero, Nacional. Incomparable sentir un aire acondicionado Carrier, alto nivel de confort, eficiencia energética, 3 años de garantía. Representa y distribuye Britan S.A. Cerámica y te su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a ceramicaitagua.com.py. Ayer pasó un videito de la lluvia. Dicen que se casa. ¿Quién era así? Satanás, ¿verdad? Satanás supuestamente cuando hay el diablo. Sol y lluvia. Porque hay sol y lluvia a la vez. Una Villamorra. Diablos, no sé. Se decía antes, ¿verdad? No sé, Darío, ¿vos escuchaste alguna vez? Sí, se dice. Sí, se dice. Porque hay una parte sol y lluvia. Pues es una nube no más grande que está ahí en la zona. Bueno, a cuidarse de él. Desde el fondo Martínez y la salida de Ameliano. Con la nafta Gris de Petrobras cargas más rendimiento y más protección para tu motor. Ahora 6.690 guaraníes por litro. Pasa por tu Petrobras y carga Grip. Este verano arranca con baterías Barta. Si estás pensando en viajar, Barta es tu batería. Encontrarnos en las mejores casas de baterías del mundo. Sube sobre la zona derecha Zamudio, coloca centro Vargas en la marca. Tiro de esquina que corresponde a Meliano sobre el sector derecho. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Es el quinto córner de Meliano en esta primera etapa. Le va a pegar Barreto con la pierna derecha. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. No está el acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Diseña tu éxito en la UTIC. Estudia en cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Va al centro, pelota arriba de cabeza. Jonathan Benítez más lejos afuera. Es tiro de portería para la academia. Mil Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mil Empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. El lunes se va a cerrar la sexta fecha del torneo Apertura 19:30. Trinidense recibiendo General Caballero. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 679-767. Seguimos en Instagram como Bema y Flores. La marca coreana con más de 70 años que es conocida como Sanjeon pasó a llamarse
KGM. Sigue @KGM.paraguay.oficial. Representa Automoto. Mueve la pelota en su terreno todavía el conjunto local con Clever Ferreira, que ahora desplaza en campo rival. Balón arriba para Barreto, bajo de cabeza para Zamudio, buscando la pelota por el medio. Comete falta Jonathan Benítez, que tiene que cuidarse, tiene tarjeta. Infracción sobre mesa, tiro libre, pelota en su terreno para Nacional. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utilizar mortero de elevación Zika Wall y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Mira Sarabia porque quedó tendido, golpeado allí en mitad de terreno Leandro Mesa. Fútbol cortado aquí en Villeta, el partido sigue 0-0. En UNIBE, más de 20 carreras presenciales y a distancia, aulas y laboratorios equipados, matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unibe.edu.py. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Vamos, le dice Monteagudo. Sí, vamos, le dice allí el compañero Mesa, que recibió un golpe, pero ya se va recuperando de a poquito el hombre tricolor que recibió un golpe, pero ya está arriba nuevamente. Leandro Mesa proseguirá al fútbol. Va a sacar Rojas para el equipo de Nacional. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en asesoría de estaciones de servicios. Grupo Crismo, tu preferencia, nuestra fortaleza. Cayó Thiago Caballero, está sentido en el área de Ameliano, pero el juez le dice que se levante rápidamente. Habrá pelota, balón de Martínez para el conjunto de Ameliano. 44, primera parte del partido, 0-0. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. El brasileño Flavio Souza será el árbitro de Cerro Porteño ante Monagas este jueves a las 19 horas en la Nueva Olla. En el bar estará su compatriota Rodolfo Toschi. Recordar que en el resultado de ida es el Ciclón goleó 4-0 al equipo venezolano. Sube Salazar sobre la banda derecha, la pelota le va quedando. Alan Will juega sobre mitad de terreno para Zamudio. Este se asocia con Bogado. Bogado deja para Barreto. Si lo ven a Martínez, está solo por izquierda. No pudo controlar. Barreto pierde ante Núñez. El capitán comete falta. Barreto, tiro libre. Es tiro libre para el equipo de Nacional. Apracur, la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. Electroban te acompaña en la vuelta a clases. Venía Electroban y arma el combo que más te guste. Escribinos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. Tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco. Precio, calidad de litros. Están empatando aquí en Villeta, en la fortaleza del Piquincería. Ameliano, Nacional 0-0. Y su seguro, Chaco. 3 más, se juega hasta los 48 esta primera etapa. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barraleta, alarmas polarizadas y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Fácil, la marca Paraguay de máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hazlo más fácil. La pelota sobre el sector izquierdo en poder de Nacional. Va Gustavo Caballero en el mano a mano con Salazar. Ganó Gustavo Caballero. Retrocede para Juan Fernando Alfaro. Alfaro tiene el control de la pelota. Descarga para Vargas. Va a la academia Vargas para Gustavo Caballero. Pase de primera para Alfaro. Juan Fernando, devolución para Caballero. Va Gustavo con Thiago Caballero. Cierra Ferreira. Sale el equipo de Ameliano. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios. NTC por Emoy. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. Intentó el contragolpe el zaguero de Ameliano, Clever Ferreira. Se entusiasmó, se le terminó yendo el balón por línea de fondo. Saque de meta para Nacional. Ferro Parece a sucursales en Asunción, San Bernardino, Exceso Sur, teléfono 021-227-37 al 8. Ferro Parece a 43 años construyendo contigo. Precios imbatibles de supermercados, esto pollo al espiedo, la unidad 30.500 guaraníes. Hamburguesas CPG, 4 unidades a 5.900 guaraníes hasta el 6 de marzo. Mira un poquito la preferencia porque el partido está un poquito, está feo y se llenó en un 90% de las preferencias. Falta un poquito en las esquinas, pero está en un 90%, 85%. La zona central por lo menos sí se llenó. Un poquito en las esquinas, ¿verdad? 85% aproximadamente, ¿qué decir, Damián? 80, ¿también? 80%. Bueno, 80%. En la esquinita falta un poquito, pero igual muy buen número de aficionados en esta zona central de las preferencias. Se viene Barilo, sale el arquero Martínez, abandonando su arco. Martínez perdió ante Gaona Lugo, puede estar el gol, avanza Nacional, Gaona Lugo para Barilo, vino afuera el testazo de Barilo, increíblemente abandonó su arco. Miguel Martínez perdió la pelota con Gaona Lugo, el centro y Barilo definió de cabeza afuera, niño. Y se tenía confianza el arquero Martínez, por eso salió fuera del área, pero le termina ganando en ese mano a mano. Metió cuerpo justito Gaona Lugo, quedó por el camino al centro. Barilo, que tiene una buena estatura, se elevó
botó allí el balón. No había arquero, eso sí, estaba enfrente del central molestándolo. Eso también le termina complicando la movilidad a Vareiro, pero algo de peligrosidad se generó en este último movimiento con esa salida allí de Martínez de forma arriesgada, que casi termina complicando a su arco. Se va el primer tiempo, salida para Meliano. Catedral Weekend hasta 50% de descuento con todos los medios de pago de libre 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Rosada habla, no atiendo online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Call Center 021-421-566. Rosada. Señores, no hay tiempo final. Final de la primera etapa, final de la primera fracción aquí en Villeta. En el escenario de juego de Ameliano, en la fortaleza del Piquisirí. Ameliano Nacional por ahora empatan 0-0. Monumental. Relató Jorge Casal. Muy bien, comentario intermedio de Jorge el Niño Sosa en una presentación de... Quitadol para cada dolor hay un quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Sevilla en la 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Acabó la etapa aquí con el destaque nuevamente de la muy buena presencia de aficionados en la zona central de las preferencias. Este nuevo estadio. Villetanos en un número importante presentes. Se ven muchas remeras de la banda roja, una especie de River. Allí los colores de Villeta, niños, jóvenes, adultos igualmente aquí en la zona central de las preferencias. Y por supuesto las camisetas de Ameliano, porque hoy muchos chicos de la escuela de fútbol con sus padres igualmente se hicieron presentes. Vemos después la cantidad de ingresantes, pero desde ese lado toda una fiesta. Muy buena presencia de aficionados, la zona también de las plateas allí con los hinchas de Nacional y otros de la zona aquí que también se acercaron para observar este partido. Una fiesta en las gradas, pero no así todavía dentro del campo de juego. Está faltando el gol. Ojalá que en el segundo tiempo lleguen las emociones, principalmente para los aficionados, dentro de una tarde bastante calurosa. Uno ve a las señoras, a los niños, allí si no tiene el abanico correspondiente, también buscar con algún trapito, con algo ahí para tratar de ventilarse un poquito, porque la temperatura está alta. 40, 41 grados la sensación térmica aproximadamente. Lo bueno es que ya da poquito la sombra va tomando casi en un 100% el campo de juego, en un 95%, digamos. Ya la propia estructura de las preferencias, las cabinas también hacen que ya se tenga una sombra importante en el terreno, y también para aquellos que están en la zona de las plateas. Destacar eso desde el trabajo de la seguridad en las afueras. Decíamos a nuestra llegada también del mensaje aquí nos dejó la gente de Ameliano en cada cabina. Dice: disculpen por las falencias, nuestro primer partido aquí en la Fortaleza, iremos mejorando para su mejor comodidad, y sí, para los próximos partidos, porque se nota que todavía faltan algunos detalles, pero por lo menos aquí en cabinas todo a 10 puntos. El terreno de juego, nos decía el propio presidente Melgarejo, va a ir mejorando, pero uno mira así a la distancia y se ve en óptimas condiciones. Esto seguro también partido a partido, juego a juego, va a ir mejorando. Vemos a Michel Sánchez, por ejemplo, también de la APF en la zona baja, controlando todo y metiéndonos en lo que dejó el partido de los dos mejor Nacional. Aproximó un poquito también sobre la última parte, pero el que estuvo siempre más cerca fue Nacional. Hoy vestido de rojo, una especie de fucsia allí, con la camiseta alternativa desde el inicio, con ese remate después de un tiro libre a medias, terminó despejando la gente de Nacional. No sé si el desarrollo del partido, el estreno en su campo, o qué le está trabajando a Ameliano, porque no es el mejor de los partidos, muchas veces especialista para este tipo de juegos, pero hoy esa presión inicial de Nacional como que no le dejó cómodo en el partido de Ameliano, que sufrió algunas situaciones allí, en algún movimiento dentro del desarrollo del juego, con Gaona Nubo ganando por derecha, con la presencia de los puntas de Vareiro, de Caballero, ese disparo de Alfaro que decíamos allí en ese despeje que pasó cerquita del poste derecho, y la más clara fue más o menos promediando 15 minutos, una corrida donde 4 jugadores de Nacional contra 2 toma una defensa un poco abierta. Acción rápida, derecha-izquierda, metiéndose dentro del área grande, recibe de Gaona Lugo el centro. Caballero recepciona, gira, hace el movimiento ahí para sacar el derechazo. Le venía marcando el central allí del cuadro ameliano, Julio González. Saca el derechazo y termina sacando casi del ángulo Miguel Martínez, y una respuesta espectacular
dentro de lo que significó ese tiro allí y la muy buena respuesta de Emiliano Martínez en la jugada más importante hasta aquí, la jugada más trascendente dentro de la etapa. Tremenda tapada del arquero Miguel Martínez en esa jugada de Nacional. Cuando aquí están entrando chicos de las escuelas de fútbol que hace poquito fueron a competir en Brasil. Campeón internacional de la Copa Oro categoría 2015. Dice los chicos de la escuela de fútbol categoría 2015, ingresando también allí. Campeón. Ahora otro grupo dice vicecampeón. Categoría 2016. Chicos de Ameliano. Bien allí por los chicos de Ameliano. Y esta participación allí ingresando también con sus medallas, con sus copas respectivas de la categoría 2016-2015. Hace poquito participando allí en un torneo en Brasil. Los chicos igualmente que están aquí de Ameliano ingresando también. Y repito, eso también hace a que se tenga una buena presencia de aficionados en la zona central de las preferencias, porque vinieron los chicos de la escuela de fútbol, chicos de la formativa y el buen ambiente que se tiene en las gradas. Ahora se activa el sistema de regadío para tratar de igualmente hidratar un poco el pasto, que repito se ve en buenas condiciones, pero que seguro iba mejorando partido a partido dentro de lo que se vendrá. Esperamos por las emociones, esperamos por los goles de cara al segundo tiempo, a ver los que nos pueden llegar a mostrar tanto Ameliano como también el propio Nacional de cara al segundo tiempo. De los dos, el que está más cerca es el cuadro tricolor. Eso por lo menos se vio en el primer tiempo, un equipo más atado, con algunas dudas. Ameliano en su primer tiempo. Veremos qué se puede llegar a dar en la segunda parte. Vamos a aprovechar este momento para escuchar, hoy habló con nosotros Alejandro Silva. Victoria importante, buen comienzo en el campeonato para Recoleta, fue la figura del conjunto recoletano ante Guaraní. A continuación Alejandro Silva, luego Fernando Norio desde Estudios para hacer un seguimiento también de los paraguayos en el exterior. Vamos con Alejandro Silva y luego estamos con los compañeros allí en Estudios Centrales. ¿Cómo te va, Ale? Hola, ¿cómo andán? Bueno, contarle, Ale, el momento, Ale Silva, tus goles, Recoleta, contanos. Bien, contento. Pasando un lindo momento en el club. Contento por los goles, contento por la victoria de ayer. Esperemos que sean más ahora. Cuando llegaste a Recoleta, ¿cuáles fueron los términos, Alejandro Silva? Contanos. No, buenas porque yo tuve reuniones con el presidente, hablamos de la manera de jugar que tiene el equipo, del proyecto del club, de lo que aspira y la verdad que me sedujo la idea de Recoleta y bueno, acá estamos. Cuando haces el gol de tiro libre, esas cosas son particulares en uno, el festejo, el grito de gol, el golazo de tiro libre. No digo el penal porque ya te caracteriza cómo y de qué manera le pegas. Sí, la verdad que cuando hice el gol de tiro libre me puse muy contento porque lo venía entrenando hace tiempo y bueno, nada, por suerte salió como se venía practicando. Y lo de Recoleta tras esta victoria ante Guaraní, ¿qué perspectiva le da? Son los triunfos que necesitas, ¿verdad? O que necesitan. Sí, la verdad que sí, fue un lindo triunfo contra uno de los que viene arriba en la tabla. Habíamos dejado pasar puntos contra Cerro la semana pasada y bueno, dejó muy contento al grupo y motiva para seguir trabajando y seguir corrigiendo. Con relación a esto de Recoleta, lo que dice Luis Vidal, la entidad como es, contanos, ¿qué te está dejando en este tiempo, Alejandro, Recoleta? En Recoleta, la verdad que me está dejando muy buenas sensaciones. La verdad que me encontré con un grupo de jugadores, de compañeros que es espectacular el vestuario que hay, es muy bueno, eso es muy importante también aparte de lo deportivo. Y nada, ojalá podamos conseguir los objetivos que se plantea el club y que nos planteamos nosotros. Una pregunta y después los compañeros agradeciendo. Ale, el tema del clásico, ¿qué sensaciones te da? No, comer un asado y verlo de afuera. Sensaciones a mí ahora, obviamente que uno tiene el aprecio y el cariño por Olimpia, que fue el club que me tocó jugar y con el cual conseguí muchas cosas lindas y que me abrió las puertas siempre. Lo voy a vivir de afuera.
Ojalá sea un lindo clásico y bueno, si es con el triunfo de Olimpia, mejor todavía. Y cuando con relación a esto que dijiste ayer, ¿tuvo una dedicatoria a tu palabra, Ale, al terminar el partido? ¿Por Olimpia? No, pero lo que dijiste, un segundo. Te doy con Germán Cafa, un segundo. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes y felicitaciones por el partido de ayer. No, Bueno, muchas gracias. la pregunta que te hacía Arturo fue por después del partido, cuando te habló la gente de Tigo, de que vos comentabas de que vos ibas a seguir hasta cuando vos quieras, porque explicabas de los mensajes negativos que te habían llegado, como que ya dejes el fútbol o te querían hacer dejar el fútbol, y sin embargo demostraste de que estás más vigente que nunca. Si te referías más o menos a eso, si no podías explicar. No, nada, ya lo expliqué, no tiene mucho más explicación. Me quedé sin trabajo, uno se pone nervioso a veces y nada, mensajes negativos es porque a veces te llegan mensajes de la gente retirate o ya está, terminó ahí y la verdad que yo me sentía con ganas y como lo dije ayer, lo estoy demostrando adentro de la cancha a esa gente, pero no tiene ningún mensaje en particular a ningún club, a ningún dirigente, a nada, era más algo personal que yo estaba sintiendo y estaba pasando por ese momento y se me dio por hacerlo así en las redes, pero después no tiene ningún significado más allá de mi nerviosismo, mi enojo y las ganas que tenía de seguir jugando. Claro, por eso está muy bueno que lo aclares, Alejandro, como lo estás haciendo ahora, para que quede bien en claro. Y lo de la camiseta que usaron ayer, que hay una similitud muy importante a la de Olimpia. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Y que le pregunten a Luis Vidal, porque él eligió la alternativa así. ¿Pero Esa te es la gustó? pregunta para Luis. ¿Te gustó? Sí. Encantado. Ale, mira, yo que he pateado también en mi época penales, me llama la atención tu manera de patear penal para que la gente un poquito vayamos aprendiendo. Vos esperás hasta el último, o sea, yo veo que vos en ese último salto, ahí decidís, porque lo mira fijamente al arquero, y decidís si se mueve a la derecha, a la izquierda o viceversa. Ahora, la pregunta es, ¿y si se te para, no se te mueve, qué haces? Porque es decisión, es milésima de segundo. Es como yo hablo mucho con los arqueros. A ver. En todos los clubes que he estado siempre pido ayuda y consejo de los arqueros porque me termino pateando a ellos. Si el arquero se queda parado no llega. No llega, claro. No le das tiempo. No llega y ellos mismos te lo dicen. Es muy difícil para ellos quedarse parados. Yo siempre les digo, si se quedan parados, no llegan y ellos me dicen no llegamos. No llegamos. Porque imagínate que con el golpe a la pelota, si sale fuerte contra un palo nomás, ya es muy difícil para el arquero reaccionar rápido y llegar. Y en el movimiento antes de que yo patee lo estoy mirando. Es difícil para el arquero y a mí se me hace sencillo. Ojo, ya erré, ¿no? Y capaz que voy a seguir errando y capaz que me van a atajar, pero sí que es muy difícil, porque yo he hablado con muchos arqueros, trabajo con los arqueros, mismo ahora Recoleta tiene 4 arqueros, le pateo 5 penales a cada uno de ellos, cambio la forma, ahora estoy haciendo 2 pasos nada más, antes tomaba mucho más carrera, les voy cambiando también porque si no, ya la mayoría, antes me conocían ya la mayoría y ya sabían que yo tomaba una carrera larga, que hacía el saltito hasta último momento, entonces ya alguno capaz que me esperaba un poco más o me hacía un movimiento con el cuerpo para tratar de engañarme y la idea es que yo los termine engañando a ellos, ¿no? Y ahora le agregaste tiro libre, es una buena virtud también eso. Y ahora le agregué tiro libre, sí, por suerte, lo venía entrenando hace mucho tiempo y nada, por suerte ayer se me dio. ¿Cuántos fallaste para hacer memoria? ¿Cuántos penales hasta aquí fallaste? Porque nos estábamos recordando aquí alguna situación desperdiciada. Creo que erré 2. 2 y estoy seguro, el de Martín Silva contra Libertad, sí. Ese te ataja, ¿verdad? Claro, me ataja Martín, da rebote y termina en gol de Darwin, creo. Fútbol a lo grande, Monumental, 1080 AM. Allí las palabras de Alejandro Silva, volvió Ameliano, volvió Nacional, estamos en Villeta,
en el nuevo estadio del conjunto ameliano, en la fortaleza del Piquisirí. Así como están las cosas, mirando un poquito, no hay variantes, buen ambiente en las gradas. Esto está por comenzar en su segunda parte, paridad en 0. De momento aquí en Pilleta, Jorge. Muy bien, señores, así como estaba acotando el Niño Sosa, sin cambios, tanto Ameliano y Nacional. Todo listo, todo que iba a comenzar la etapa complementaria. Va a mover el conjunto local esperando que sea un segundo tiempo distinto con relación a lo que fue la primera etapa. Eleva una plegaria al cielo. El árbitro Carlos Paul Benítez va a dar la orden. Vuelve a ajustar su cronómetro. ¿Qué espera? Ahora sí, todo listo, todo ok. Pita y marca el juez. Comenzó el segundo tiempo. Continúa relatando Jorge Casal. La pelota le va quedando por el medio a Luis Ortiz, descargando para Martínez. Este juega para Julio González, se viene Ameliano. Balón a profundidad para Barreto. Descarga para Ortiz que quiere ganar fondo de cancha. Saca la pelota Juan Luis Alfaro. Balón cerca del banderín, es lateral, costado izquierdo para Ameliano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Va en ataque el equipo local. Con Banco, mi tarjetas de crédito 100% reintegro en peajes Luque, San Berita, viernes, sábados y domingos. Banco crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación, sachet de un litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Martínez tiene la pelota levantando para Jonathan Benítez. Saca como puede con la pierna derecha el capitán Claudio Núñez de Nacional. Insiste Benítez para Ameliano. Cierra mesa. Colabora Gustavo Caballero. La salida para el equipo visitante. Bajo la tecnología Ecoevo, congelación rápida de manera individual. Las presas no se pegan entre sí. Pechuga, lomitos de pechuga y más. Pechugón deliciosamente natural. En Shell por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000. Llevas un Ferrari coleccionable. Más 95.000 te llevas los modelos a Bluetooth. Disponible solo en Shell. La pelota de Martínez baja de cabeza, busca por arriba Barreto. Va al volante interno de Ameliano, encaró, escapó de Alfaro. Le queda atención a Alan Will. Hace el esfuerzo, llega a la pelota Salazar, pero con falta. Va a ser amonestado. Va a ser amonestado Salazar, el lateral derecho de Ameliano. Tarjeta amarilla para el mismo. Infracción sobre Gustavo Caballero. Tiro libre en su terreno para Nacional. En Bluscar, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro. Sucursal digital 827-55-250, bluscar.com.py. Recorre Electric presenta cables Induscabos. La línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Recorre Electric Zaica. Va a despejar Montagudo para la visita. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para cada olor en Quitadol Estelasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sebellalamen 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Sube Gustavo Caballero sobre costado izquierdo, pelotazo largo de parte de Vargas. Cierra la marca, sacando Salazar el balón a un costado lateral en ofensiva. Sobre el sector izquierdo para el equipo de Nacional. Atención, se encienden las ofertas. Llegó el Offer Tokio con grandes descuentos. Nuevo ron Fortín Frutos del Bosque, probalo ya. Yavira Acaricia con el Acaricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Acaricia. Que viene de contra Ameliano, pero se equivocó. Se toma de la cabeza Barreto porque estaba solo Alan Will. Le pide disculpa al compañero, le terminó regalando a Rojas. Va a sacar el arquero de Nacional. Cuando nuestra soy la albirroja coincide, disfrutamos distinto. Short TV, carne 100% chaquiña. Nuestra soy de selección. Short TV, sponsor oficial de la albirroja. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana. Infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.tu.py. Me decía en privado y sí, tiene un formato bien de fútbol del interior, por la gente, el ambiente, las casas, el verdor de los árboles. Y recién también el vendedor allí del helado. Se escuchaba el silbato ese particular, bien de fútbol de tierra adentro. Está el joven con su carrito de helado allí más abajo y se escucha el... Soy malo por ahí, pero... ¿Se escucha? Sí, y el clima da, ¿eh? Bien, buen fútbol interior. Claro, 40 grados, imagínate. Una heladita a estas horas. Sí. Y el camioncito afuera me dice también. ¿También? Sí. ¿El de vendedor de helado también? De helado. Ah, mira con la musiquita. Sí. Ahí está. Excelente, Gustavito. Se viene Caballero, carga Nacional, cierra en la marca Benítez, balón desde el fondo para Ameliano. La familia multivitamínicos más completa, recupera la Z mujer, Z hombre y naranja, activa tu energía extra con recuperar calidad Fapasa. Febrero de vuelta a clases, afiliate hoy por aportes de 200.000, llevas una mochila de regalo. Ingresa a cmsp.org.py, Caja Mutual. Falta sobre Juan Luis Alfaro, tiro libre sobre círculo central, campo rival, tiro libre para Nacional. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación, creo que más, estamos en el Shopping del Sol. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros, que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale.
Claudio Núñez y el tiro libre para el conjunto de Nacional. El juego está 0-0. 4 tenemos de la etapa complementaria. Núñez en campo rival. Levanta la pelota, lo buscan a Thiago Caballero. Baja de cabeza mala afuera. Tiro de portería para Meliano. Disfruta Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, el asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. De fondo en Villaliza, Tembetarí frente al puntero Libertad 2030. Dirige Juan Gabriel Benítez en el bar Juan López. Para instalar tu industria fábrica, organización Centro Industrial de Bilito 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Cuando pensás en sabor, cuando buscas calidad, pensás en Dulce César. Dulce César en cada hogar, en cada mesa. Luego del ataque de Ameliano marcamos el tiempo de juego. Sube Luis Ortiz, saca Alfaro. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad de litro sector indica Jorge. Empatan Ameliano, Nacional 0-0. Eso seguro Chaco. Monumental. Saque de costado, campo rival, sector izquierdo del ataque para el equipo de Ameliano. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña en La Plata. En San Justo y otros perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso casi perpetuo socorro en Ñembú. Ventas al 0983-309-813. Búscanos en redes como San Justo y Hierros. Se equivoca Clever Ferreira, zaguero de Ameliano. Quiso sacar provecho, pero no pudo. Juan Fernando Alfaro va retrocediendo la pelota para Vargas. Con Montagudo. Más para atrás con el arquero Rojas. Toca en su terreno el equipo de Nacional. Crystal House, exportación a colocación de vidrios templados, GBH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro. Con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Falta, infracción sobre Jonathan Benítez. Le reclama Lía Ortiz, tiro libre. Juegue rápido Martínez, pone la pelota sobre Barreto. Va al volante del equipo de Ameliano. Buena descarga para Ortiz, tiene panorama. Avanza Ameliano. No, qué mala culminación de Luis Ortiz. Se fue la pelota, hace el esfuerzo. No va a llegar Zamudio, imposible, niño. Lejos. Creo que termina casi hasta la zona de las gradas, más o menos ese centro con mucha fuerza. Es un muy buen jugador Luisito Ortiz, pero ganó la última línea y el centro a cualquier parte, lejos afuera. Eso sí, comenzó un poquito mejor, adelantó las líneas Ameliano de cara por lo menos a este segundo tiempo, en donde parecería que pueden mejorar un poco en su juego Ameliano. Y estamos haciendo un plan de aguantar, de esperar, salir de contra hasta esta parte por lo menos Nacional. Señores, el partido está 0-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para cada olor en Quitadol es de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago unido Sevillana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. La pelota le va quedando a Claudio Núñez. Núñez con el esférico se viene ahora a mitad de terreno con Juan Fernando Alfaro. Otra vez con Núñez que recibe la tarjeta amarilla en la primera etapa el capitán de Nacional. Deja para Monteagudo, para Mensa. Se viene la academia, Mesa. Buen pase para Gaona Lugo. Frenó la marcha, retrocede con Alfaro. Gaona Lugo al piso, falta. Tiro libre que corresponde a Nacional en campo rival. Ofer Tokio el 24 al 2 de marzo. Aprovechando Ofer Tokio. No romporte un producto del bosque. Probalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. En el piso está Gaona Lugo, señores, se va a recuperar tiro libre. Pelota que corresponde al conjunto de Nacional. Ortiz le reclama al árbitro que también la advierte. Balón en campo rival. Otra vez sentido Gaona Lugo. El partido 0-0. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Copa Libertadores segunda fase. Partido revancha el martes a las 19 horas. Independiente de Santa Fe ante Deportes Iquique. En la ida había ganado el equipo chileno por 2-1. Recordando que en Copa Libertadores el jueves Cerro Porteño recibe al Monagas de Venezuela a las 19 de la Nueva Olla. En la ida ganó Cerro 4-0. Así como están las cosas, Cerro instalado prácticamente en la tercera etapa del repechaje. Lo espera Melgar o Tolima. El juego de vuelta también el jueves 27 ganó Melgar en la ida 1-0. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho de otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán. Con los chorizos para el tiro, pizza, probaste, ¿te gusta? Carga Gaona Lugo, avanza Nacional, el centro equivocado. Despeja la defensa con Ferreira para Meliano. Intenta el contragolpe con Giovanni Bogado Valdés. Pide compañía, nadie se muestra y se enoja Bogado. La pelota sobre línea central. Jonathan Benítez lanza bien sobre costado izquierdo. Allí sube bien, va cargando por ahora Barreto. Barreto va a colocar el centro, pelota al área de Nacional. Saca como puede desde el fondo Monteagudo. Va a insistir el equipo de Meliano. Ya cierra Thiago Caballero para Nacional. En Concasa empezá tu historia con base fuerte y duradera. Acá ladrillo, tejo,
preparamos eventos de la mejor calidad con Casa Construyendo Historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. 9 tenemos de la etapa complementaria. Ameliano Nacional están empatando 0-0. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, ya comer respaldo total. Mañana el superclásico del fútbol paraguayo con toda la cobertura de fútbol a lo grande a través de Radio Monumental, señores. A las 18, Olimpia frente a Cerro Porteño, arbitraje de David Ojeda en el bar de Ardis López. Vuelve a clases con Bristol, descuentos increíbles en notebook, impresoras, tablet y más, créditos rápidos y fáciles. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos, importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. Sacando Thiago Caballero, que bien zafó de la marca de Jonathan Benítez. Avanza Nacional, cruza la marca Ferreira. Hay falta, no dice el juez, la pelota le va quedando a Abogado. Se viene ahora, Meliano responde de contra con Martini. Martini, buen pase para Barreto. Carga Meliano, Barreto apunta, va a rematar. Levanta para Martini, gol en camino. Va a disparar, le queda el gol a Barreto. Está, cayó, no pudo definir, insiste. A las manos del arquero Rojas, llegó Ameliano Niño. Llegó Ameliano, en esta sí, una buena sucesión de toques, movimiento. Al final se le termina escapando un poquito esa pelota al hombre de Ameliano para poder meter cierto peligro, pero sí, repito, hay una mejoría en el juego de Ameliano en este segundo tiempo. Allí Bogado, Barreto se juntaron. Terminó en las manos de Santiago Rojas esta pelota, pero una aproximación importante del equipo de Ameliano. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos de Yokohama y el tiempo de juego 11 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Que siguen empatando aquí en Villeta, Ameliano Nacional 0-0. Eso seguro Chaco. El lunes se cierra esta fecha 6 con Trinidense General Caballero. El encuentro en Santísima Trinidad a las 19:30. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribió el llamar 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbos S.A.T. Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Prepara variantes el conjunto de Ameliano. Se vendrán 2 cambios en el equipo local. Repuestos con descuentos para Hyundai y Isuzu por tiempo limitado en repuestos automotor de Casa Central, Artigas, Encarnación y Ciudad del Este. Info 021-729-7878. En el Ahorrazo compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo supermayorista, ahorra de verdad. Moreira y Valdés se perfilan para ingresar en el conjunto de Ameliano. La pelota le va quedando a Montagudo. Montagudo lanza sobre la zona derecha. Balón para Claudio Núñez. Sale el capitán de la academia. Eleva el esférico sobre la zona diestra. Corre Thiago Caballero. Carga Nacional, centro al área. Hasta el gol. No alcanza Gustavo Caballero. Hace el esfuerzo. Insiste el conjunto de Nacional. Va Thiago Caballero con Gustavo. Gustavo Caballero va a rematar. Retrocede todo con Alfaro. Alfaro para Vargas. Levanta centro. Pelota al área. Atento Martínez. El arquero de Ameliano se queda con el esférico Niño. Y queda en eso, en las ganas de uno y otro. Sí, mejoró en relación al primer tiempo, pero igual le está faltando algo más el partido. Ojalá que sea un gol, una emoción de cara a este segundo tiempo. Unas aproximaciones, sí, de cara a los arcos, tanto de Martínez como también del propio Rojas. Sigue mandando el 0 en este partido. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Camiseta 29 para Iván Valdés. 29 para Iván Valdés. El otro que se prepara para ingresar es Stivel Moreira. Stivel Moreira, Iván Valdés, los que ingresan en el equipo de Ameliano. Y se va, uno de ellos es Barreto y el otro Jonathan Benítez. Barreto y Benítez dejan el campo de juego en el equipo de Ameliano. Mega descuentos de Puntos Farma hasta 60% de productos seleccionados, válido para los 690 puntos y la web en Puntos Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Mi Ideal, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos del mundo, línea de alta innovación, 3 años de garantía. Representa y distribuye Britanesia. El partido sigue 0-0. Jorge. Pocas emociones en esta etapa complementaria. Escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Un saludo para vos, a los compañeros. Ya estamos acá en Villa Lisa para el partido entre Tembetarú. Juega Caltembe, que lo hizo por mucho tiempo la intermedia, lo hace local acá en este torneo de apertura, lo va a hacer en el torneo de clausura. Esto va tomando color en lo que tiene que ver con aficionados. Una cancha que está en buenas condiciones, ya estamos viendo en los conos, dentro del césped, para ya el trabajo físico de los atletas, tanto Tembetarí como de Libertad, que si hoy gana alguna, se va a consolidar arriba en la cima del campeonato, pero hay que ver lo que va a proponer Tembetarí
en el día de hoy. ¿Cómo te va, Víctor? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes, te saludo a toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Van preparando los respectivos entrenadores en la parte física, los conos, los elementos de trabajo para hacer el calentamiento en el campo auxiliar. Todavía muy poco público, no llegamos ni a 30 personas asistentes en este momento de la tarde, pero estamos todavía distantes a casi una hora del inicio del cotejo en Libertad. Y la gran novedad es el debut de Tomás Gutiérrez, el zaguero central venezolano. Hoy tendrá su primera oportunidad de jugar con la camiseta de Libertad. Así que cuando quiera, Diego, plenamente confirmado en los equipos de Atlético Tembetarí y Libertad. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Adelante, Víctor. Tembetarí en el arco, 12 Jorge Chena, la defensa 22 Víctor Barrios, 2 Líder Cáceres, 33 Nicolás Malvacio y 26 Ever Cáceres, 11 Jorge Núñez, 6 Denis Colmán, 8 Edgar Ferreira, capitán de equipo, y 16 Rodrigo López, media punta, 14 Francisco Esteche y único delantero 7 Steven Pérez, los dirigidos por Arturo Villasanti. Libertad, 12 Rodrigo Morínigo, 2 Iván Ramírez, 5 Diego Viera, 31 Tomás Gutiérrez, 4 Néstor Jiménez, 32 Rodrigo Villalba, 6 Álvaro Campuzano, 21 Lucas Sanabria y 10 Lorenzo Melgarejo, media punta, 19 Rubén Lescano y único delantero 7 Oscar Cardoso, el capitán de la formación dirigida por Sergio Aquino. Muy bien, Víctor, correcto, gracias. Contigo, Jorge. Muy bien, gracias, Diego. Ahí está Diego Iván con Víctor. Señores, se va a sumar Francisco para el partido de fondo entre Tembetarí y el puntero Libertad. 20-30, arbitraje de Juan Gabriel Benítez. En el bar Juan López, tiro de esquina para el equipo de Ameliano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Sebastián Quintana y Cristian Colmán al campo del lado nacional. Uno de los que se va es Pareiro y el otro me queda por Mesa. confirmar. Mesa, ahí está, Leandro Mesa. Las variantes del lado tricolor. Informó. Personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Va el centro, balón arriba, despeja la defensa. Martínez insiste para Meliano al centro, soltó el arquero. Increíble, Rojas vuelve a quedarse con la pelota cuando iba la presión de Alan Will. Es salida para el equipo de Nacional. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 092-104-216. Ingresa a ceramicaitagua.com.py. Con la nafta gris de Petrobras cargas más rendimiento y más protección para tu motor. Ahora 6.690 guaraníes por litro. Pasa por tu Petrobras y carga gris. Se equivoca Abogado, le termina regalando la pelota mitad de terreno a Juan Fernando Alfaro. Alfaro se equivoca de vuelta, recoge el rebote, va Valdés, avanza sobre costado izquierdo con Ortiz, carga Meliano, pelota para Alan Will. Buena cobertura en el fondo de Montagudo, despejando el zaguero de la academia. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol Estelaja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago unido Sevillalamen 751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bogado y la salida para el equipo de Ameliano por el medio, pide y va Steven Moreira quedándose con el esférico otra vez para Bogado. Le indica algo a Ortiz que sube sobre costado izquierdo. El mano a mano con el Faro. Se equivoca Valdés, se le fue el balón a un costado lateral. Es sobre la zona derecha para Nacional. Atención, se encienden las ofertas. Llegó el Offer Tokio con grandes descuentos. No rompo Team Frutos del Bosque, probalo ya. Yavirá Caricia con el Caricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito. Yavirá Caricia. Copa Sudamericana en el mes de marzo, el duelo de equipos paraguayos el 4 de marzo, Luqueño Ameliano, el 6 de marzo Guaraní frente al 2 de mayo, ambos partidos en el Arsenio Rico. Hablando de la Copa Libertadores, segunda fase el martes 21:30, Bahía de Brasil ante The Strongest, en la ida 1-1 el resultado, luego Boca Juniors ante Alianza Lima, en la ida había ganado el conjunto peruano. Aguardame, Colmán para el gol, Colmán para el gol, Colmán para el gol, está... Va a rematar, perdió tiempo, vino. Salvó Ferreira. Ferreira salva el arco de Avellano. Colmán encaró a González, se escapó, definió. Y Ferreira cruzó oportunamente. Córner para Nacional. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Peleó, guapeó esa pelota Colmán. Parecía en un momento que perdía el balón, pero no, en medio de los dos centrales de Ameliano se las ingenió, encontró el hueco, sacó el zurdazo, pero también a tiempo se repuso el defensor de Ameliano Ferreira para justito. Ali Clever Ferreira cuando sacó el zurdazo Colmán, bloquear el tiro. Igual, tiro de esquina peligroso a favor del cuadro tricolor. Sobre el costado izquierdo le va a pegar con la pierna derecha Gaona Lugo. Va Nacional por el gol. Centro, balón bien arriba. Dudas del arquero, despeja Zamudio. Rebote, le pega mal Vargas.
Es tiro de portería o saque de costado finalmente. Saque de costado que corresponde en su terreno, Ameliano. Con Comutari, prepárate para las vacaciones, el trabajo, la escuela por febrero, 20% de descuento. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. En Vileta contamos con zona residencial con serias rutas importantes, no hay tal acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Bueno, allí están los 3 hinchas abrazados en la zona de preferencia. A falta del gol aparece esto. Pasa que la zona central está bien llena la zona central, entonces allí un número importante de fanáticos en la zona central principalmente. Después seguro que nos darán los reportes correspondientes de cantidad de ingresantes en este partido, pero muy buen ambiente en las gradas, principalmente las preferencias. Hasta aquí eso no se desplaza dentro del campo de juego. El partido está 0-0, Darío. En UTI, carreras presenciales a distancia, plataformas digitales avanzadas y mucho más. Llámanos o escribinos al 021-590-353. En UTI, el futuro lo decidís vos. Mil empeños, venta reloj, de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Buscando Colmán, carga, sí, niño. Tarea antes de para el querido Fernando. ¿Cuál va a ser el próximo partido Ameliano aquí de local? Mirando el calendario, no tengo a mano, pero en 15 días más, ¿a quién se va a enfrentar? Por el momento han programado hasta la fecha número 7. Sí, pero ¿a quién se va a enfrentar? A mi pregunta, no la programación en sí. ¿Quién está en el calendario? Todo el tiempo. Para buscar allí. Después de el siguiente partido en principio, en condición local, ¿contra quién debe de jugar? ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Siguen empatando Ameliano Nacional 0-0 aquí en Villeta. Y su seguro Chaco. En la fortaleza del Piquisirí prácticamente lleno, señores. Quedan pocos lugares, al menos en la zona de preferencia. Buen ambiente aquí en Villeta, pero el partido continúa 0-0. Va Bogado tocando para Ortiz. Avanza Ameliano. Cierra, pero con falta Juan Luis Alfaro. Va a tener un tiro libre peligroso. Un ataque el equipo de Ameliano. Jorge, el próximo juego de local del Sportivo Ameliano será ante Guaraní. Por la fecha 8. Sí, va a jugar aquí. Aquí va a jugar ante Guaraní. Imagino una buena cantidad de aficionados igualmente. Sí, es verdad, porque ahora Recoleta visitante y después el siguiente juego entonces nuevamente ante Guaraní. Imagino otra buena presencia de aficionados por ese partido y lo que puede traer también el propio Guaraní aquí a esta zona de Villeta. Nos decía que es un lugareño, estamos ya cerca de Guarambaré, porque es más o menos a una cierta distancia de la zona central de Villeta. Estamos en esa afuera otra de Villeta, entre Villeta y Guarambaré. Tiro libre, le pega Bogado para Ameliano, centro, saca desde el fondo Montagudo, insiste Moreira, baja dentro del área, despeja Gaona, Lugo, va buscando a Ortiz, desplaza, fue al piso, no hay falta, salida para Nacional. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000, ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Barja y Freddy Vera se perfilan para ingresar en el equipo local. La marca coreana con más de 70 años que conocida como Sanjion pasó a llamarse KGM. Sigue @kgm.paraguay.oficial. Representa Automotor. Olvídate los metales oxidados. Aplica convertidor y déjalo como nuevo. Impermeabilizar, reparar y le protege. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. El número 27 para Bruno Barja, que se está preparando allí para ingresar. Y el otro Freddy Vera, camiseta 11 en Ameliano. Vendrán en instantes los cambios en el equipo local cuando sube sobre la zona derecha Salazar. Avanza Ameliano Salazar para Zamudio, cabecera del área. Va a retroceder todo. Lo hace con Julio González. Va a insistir el equipo de Ameliano. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. En Unive, más de 20 carreras presenciales a distancia, aulas y laboratorios equipados. Matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unive.edu.py. Martínez, el centro al área, despeja de cabeza Montagudo. Ortiz dentro del área, quiere rematar, no tiene ángulo. Saca como puede Gaona Lugo. La pelota en el rebote le favorece a Quintana. Baja la pelota con Gaona Lugo. Pica Colmán, se alcanza ahora peligro. Insiste, atención, Gustavo Caballero. Presiona alto, se va Colmán. Ganó fondo de cancha, lo persigue Salazar. Gana el de Ameliano, cierra bien y va despejando para el equipo local. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5 a 3 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción.
Cruzamos 22, etapa complementaria, el partido 0-0. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. ¿Qué pasó? ¿Y quién va a ser amonestado? Brazo levantado allí de Iván Valdés. Iván Valdés era amonestado. Y hablando del nuevo estadio, ya luces LED y de buena calidad. No sé cómo se está viendo por TV. Anda así Darío, allí Fernando, pero por lo menos aquí in situ muy buena la lumínica, las nuevas luces LED. ¿Qué tal por TV? Se ven bien, Jorge, se ven bien. Bien, realmente, correcto, sí. Mejor que el 12. Mejor que 12. Sí, señor. Sí, porque el otro día también era esa la duda ayer, ese partido. Ahora sí, momento de variantes. Luisito Ortiz es uno de los que se va. Ingresa Freddy Vera, camiseta 11. El otro que se va es Alan Will para que termine ingresando Bruno Barca. Las variantes allí del lado de Emiliano. Informó. Personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Salida que corresponde a Nacional. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. En el mes de los enamorados vas a encontrar ofertas increíbles en celulares, aires, planchitas y mucho más. Escribnos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad de litro exacto indica Jorge. Siguen empatando Meliano, Nacional 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Sube Gustavo Caballero al piso, falta. El árbitro deja seguir porque no perdió la pelota. Gustavo Caballero dejando el esférico para Sebastián Quintana. Centro para Gaona. Lugo no llega. Saque de meta que corresponde al equipo de Ameliano. En Erimar encontrarás carpas, enganches, antivuelcos, barraletas, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Fácil, la marca paraguaya, máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil es lo más fácil. Saca desde el fondo Martínez para Meliano. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETC por Emoy. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Escribite al asterisco 8263 o escribinos al 0984-444-037. Unite a la generación Pro Made in Americana. Nacional también prepara otros dos cambios. Uno de ellos es el zaguero Cañete cuando pica sobre la zona derecha Valdés. Iván Valdés no pudo eludir la marca de Juan Fernando Alfaro. Colabora Juan Luis Alfaro. Pelota por el medio para Quintana. Se equivoca, saque de costado en su terreno. Es para Meliano. Materiales para la construcción, pero para la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Pero parecía 43 años construyendo contigo. Precios imbatibles de supermercados. Esto Pollo les pido la unidad 30.500 guaraníes. Hamburguesas FG 4 unidades 5.900 guaraníes. Hasta el 6 de marzo. El balón le va quedando a González. Julio González tiene el control del esférico. Descargando para Marcos Martínez sobre el sector izquierdo de la salida de Ameliano. Valdés se queda con la pelota. No participa Barca porque estaba en posición adelantada. Corre Bogado. Saca Juan Luis Alfaro. Lateral cerca del banderín para Ameliano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Vendrán dos cambios en Nacional. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para cada olor en Quitadol. Estelaja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago unidos y Bellana 1751. Llámanos al 129-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Estamos con la información. Informa personal, si tienes Wi-Fi personal te duplicamos todo. Richard Prieto, camiseta 27, cuando es momento de pausa, también dice Carlos Polo Benítez, se van a hidratar los futbolistas, por eso no se hace el cambio, pero uno de los que va a ingresar es Richard Prieto y el otro es Cañete. Cañete es el otro que está para ingresar igualmente. Alexis Cañete y Prieto va a aguantar un poquito porque es momento de pausa y después vamos a ver quiénes se retiran del lado tricolor. El partido está 0-0, pausa aquí en Villeta. Offer Tokio del 24 al 2 de marzo, aprovecha el Offer Tokio, no ron por 100 productos del bosque, probalo ya, Yavira Acaricia con el nuevo Acaricia 2 litros, disfruta tu cubo favorito, Yavira Acaricia. Están para ingresar Prieto y Cañete, se están refrescando los integrantes de ambos equipos y niños. Este será el debut de Prieto, dato no menor que me apunta Damián, sí, es verdad, él quedó libre de Guaraní, se sumó hace poquito y tendrá sus primeros minutos con Nacional. Prieto que parecía está que iba a ir al fútbol colombiano en su momento. Sí, al final no se dio. Varios casos estaban así, en el caso de Ryan Ayala también para el exterior, pero al final quedó allí en Luqueño, más ya debutó también ayer dentro de esta fecha.
Continúa la pausa aquí en Villeta, 0-0 está el partido. El miércoles prosigue la segunda fase de la Copa Libertadores, partido revancha 19 horas Ñublense ante Boston River. En la ida había ganado el conjunto uruguayo por 1-0. Luego a las 21:30 Corinthians ante Universidad Central, 1-1 en la ida. Luego Barcelona ante Nacional. En la ida había ganado el equipo de Guayaquil por 1-0. Van retornando de a poco ambos equipos, va a continuar el fútbol. Estamos esperando el gol, señor, los goles. Ameliano Nacional 0-0. En Farmacia Catedral celebramos el amor. Compraste de 50.000 guaraníes y participaste de premios que enamoran. Bases y condiciones en farmaciacatedral.com.py. Rosada habla, no atiende online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Call Center 021-421-566. Rosada App. Saque lateral que favorece al equipo de Ameliano. Lentamente va Martínez, no se apura. Juegue, le dice el árbitro, pero Martínez a pasos lentos va a reponer para el conjunto local. Arranca tu auto nuevo con Banco. Primera cuota a los 60 días. Viví la emoción de tener tu propio 0 kilómetro. Banco crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Sachet un litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Carga Ameliano, va Zamudio, Barca dentro del área, va a rematar Barca, no tiene ángulo. Le termina sacando Gaona Lugo, el esférico arriba para Colmán, que está muy solo. Cierra Bogado. Bogado por abajo, para atrás con Ferreira. Vuelve a adelantar sobre la zona derecha por el Casapeño Vera. Encaró Vera, falta. Dice el juez. Para mí metió el cuerpo, pero bueno, aquí el propio asistente también le hace el gesto con la bandera, que para él hace el tradicional caballito. Para mí metió el cuerpo, pero no. Termina sancionando falta allí de Freddy Vera, que acaba de ingresar. Tiro libre en su terreno, lo hace Monteagudo para el Nacional. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto en Villa Jorge. Que van empatando Ameliano Nacional 0-0. Eso seguro Chaco. Está cargando Nacional, va Sebastián Quintana, pone la pelota sobre costado sur para Vargas, cierra en defensa, saca Salazar, saque lateral en ataque para el equipo de Nacional. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más, a tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, a tus recetas festivas. Elegí pechuga de Pechugón. En Shell por carez de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000 llevas un Ferrari coleccionable, más 95.000 te llevas los modelos a Bluetooth. Disponible solo en Shell. Estamos con la información. Informa personal, si tienes Wi-Fi personal te duplicamos todo. Se fue Alejandro Zamudio, ingresó Sarkis, Elías Sarkis con el 21. Ingresó en Ameliano. Está cargando Nacional, sube Vargas. Vargas quiere colocar el centro, se lo impide por ahora. En la marca de Salazar, recupera Barca, va saliendo Ameliano. En Plus Car, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro, sucursal digital 827-55-250. Atención, está el gol, afuera. Afuera, casi en contra de Cañete para Ameliano. Ganó Barca, fondo al centro al área. Parecía pelota fácil. Se complicó Alexis Cañete, casi en contra. Se salvó Nacional. Tiro de esquina para Ameliano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Termina pifiando esa pelota, casi autogol allí de Cañete. Aquí en la posición de cabina parecía que se metía esa pelota, pasó cerquita del poste derecho. Tiro de esquina. A ver si se viene el primer gol de Ameliano en su nuevo estadio. Le va a pegar. Atención, Bogado. Coloca centro. Está. Salvo el arquero. Salvo el arquero Rojas. Insiste Ameliano. Le queda el gol. Está. No pudo Moreira. Va a rematar. Y en la línea. Penal con la mano. Y tiene que ser roja, Tiene que ser expulsado si es último hombre. Sí, roja. Roja para el futbolista de Nacionales. Vargas, me parece. Iba adentro el bombazo de Bogado. Me hace acordar a lo de Luis Suárez en el Mundial de Sudáfrica. Con la mano Thiago Caballero iba al ángulo. Y es penal para el equipo de Ameliano Niño. En un momento pensé que era la cabeza, pero no. Estaba cerca Carlos Paul Benítez. Levantó el brazo. Ya estaba vencido allí Carlos Paul Benítez y le explica. Levantó el brazo. Pero ya en la anterior, Freddy Vera, el primero del cabezazo, tapó Rojas. Y todo se da después del error ahí en el fondo del central que terminaba pifiando Cañete. A partir de allí se da todo esto y ahora se va a dar la ejecución. Se puede venir el primer gol histórico y 3 puntos también para Ameliano Simán. Va a quedar muchísimo en el partido. Le va a pegar Bogado. Máxima tensión aquí en Villeta. Momento clave del partido. Penal para el equipo de Ameliano. Le pega el 10 Bogado. Vendrá la orden del juez que le indica algo al arquero Rojas, expulsado. A los 32 el penal. 33 tenemos ahora. Le va a pegar Bogado. Retrocedió unos 5 o 6 pasos.
Me parece que están revisando algo, niño, Si no me equivoco, está recibiendo protocolo. Y si no pasó nada, pero no vi nada extraño. Le va a pegar Bogado. Magnífica chance, Bogado para el gol. Bogado, va Bogado. Gol. De Ameliano, de Giovanni, de Bogado. Giovanni Bogado, el 10 de penal. Gol histórico, señores. El primero aquí en la fortaleza del Piquisirú. Escenario inaugurado ayer de manera oficial, hoy con el fútbol. Ameliano pasa al frente. Gran definición del 10 de Giovanni Bogado. No retrocedió mucho. Parecía que le iba a quemar la nave Rojas. No. El disparo colocado por bajo. Poste izquierdo del golero de Nacional, que fue al lado opuesto. Pasa al frente el dueño de casa. Gana Ameliano aquí en su nuevo estadio frente a su gente. Ameliano 1, Nacional 0. Giovanni Bogado de penal para Ameliano. Monumental. Y ahora sí revienta la gente aquí en la zona de las preferencias, las plateas, con el grito de Ameliano. Decíamos de este segundo tiempo y una mejoría de Ameliano en su juego. Se quedó también Nacional, pero el gol estaba, parece, lejos. Hasta que se da esa pifia allí en el fondo del central Cañete. Tiro de esquina, ese tiro de esquina del cabezazo Freddy Vera. Tapa bien Rojas, un enredo en el área. Y el balón después de ese derechazo del jugador de Ameliano. Y allí justito el brazo del defensor tricolor y la expulsión. Thiago Caballero metió allí el brazo en el momento oportuno para tratar de bloquear, pero no. Después se dio el penal, la sanción. Muy buena ejecución de Bogado. Va al poste derecho Santiago Rojas para este grito de la B azulada en su nuevo campo aquí en la fortaleza del Piquisirú. Llegó el primero del local, gana Ameliano de penal, 1-0 con el gol de Bogado. Momento del gol. 33 minutos, segunda etapa. Busca el empate Nacional, que tiene uno menos, expulsado. Thiago Caballero está ganando. Ameliano 1-0. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 36 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica. Corre. Ameliano 1, Nacional 0. Eso seguro, Chaco. Monumental. Vibra, salta el público de Ameliano en la zona de preferencia, señores. Ganando Ameliano por ahora 1-0. En Plus Car, los repuestos que tu vehículo necesita: neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro. Sucursal digital 827-55-250, pluscar.com.py. Record Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Record Electric Zaica. Vino el señor Zenoy, niño. Está bien en la esquina, por decir así, en la zona de preferencias del lado sur. Bien en la esquinita, allí está con sus banderas. Pero ya ante tanta gente Ameliano es difícil. Cuando están así 15, 20, ahí es fácil distinguirlo. Pero hoy mucha gente de Ameliano en preferencias, entonces viene en una esquina. Está el señor Gen. Sí. Controla la pelota el equipo de Ameliano. Juega Martínez, escucha Lole. Tiene Bogado, balón para Ameliano en su terreno. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para cada dolor de Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Sevillana 1751, llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Tarjeta amarilla para Richard Prieto, que llegó a destiempo sobre Salazar. Tiro libre en su terreno, tiro libre para el conjunto de Ameliano. Offer Tokio del 24 al 2 de marzo. Aprovecha el Offer Tokio. No ron por ti un producto del bosque. Probalo ya. Yavira Caricia con el Acaricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. 20-30, presencia del puntero Libertad en Villaliza, con Diego Iván, con todos los compañeros. Tembetaria ante Libertad, arbitraje de Juan Gabriel Benítez en el bar. La presencia de Juan López. Cuando nuestra soy la albirroja coincide, disfrutamos distinto. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Nuestros sodas de selección. Shorty Beef, sponsor oficial de la albirroja. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana. Carreras reconocidas por el MEA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.edu.py. Mira, Sarabia, Oxero, pensativo, mira el suelo, levanta la cabeza, no le encuentra la vuelta hasta aquí a Nacional. Pedro Sarabia, este momento que está atravesando el conjunto de la Academia, eliminado en Copa Libertadores y en el fondo de la tabla,
En el fondo está el equipo de Nacional. Momentos complicados, momento duro, nueva directiva también, por lo menos nuevo presidente Sánchez, la eliminación, y eso que no estaba haciendo un mal partido. Y le pasó nuevamente algo similar a Nacional, a Guaraní, digo, porque el otro día Nacional Guaraní estaba haciendo un buen partido, sobre el final se le escapa. Igual queda todavía aquí tiempo, veremos si pueden lograr o no la paridad el cuadro tricolor. Los dos equipos que no arrancaron bien el torneo, Luqueño y Nacional. Los dos no arrancaron bien esta apertura. Buscando el empate Gaona Lugo para Nacional. Alpecinse se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día, tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa. Ahora con tarjeta de crédito de la Caja Mutual, 35% martes y sábados en Farmacias Energy, 30% en Punto Parma, miércoles y sábados y más. Solicita tu tarjeta de crédito de la Caja Mutual. Amonestado Gaona Lugo por llegar a destiempo sobre Estivel Moreira, que se va recuperando. Tarjeta amarilla para Gaona Lugo. Antes vio la tarjeta amarilla Prieto. Tiro libre para Meliano. Fútbol mexicano, fecha número 8, a las 20 se pone en marcha el cotejo entre Toluca y Juárez. En Toluca de titular, Robert Morales. Va a sacar desde el fondo Julio González para Meliano, que gana 1-0. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros, que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Buscando Sarkis, intenta descargar con Vera, cierra Vargas, levanta la pelota para Gaona Lugo, pero está muy solo. Va a intentar eludir la marca de Martínez, se arroja Martínez, falta, va a ser amonestado. Tarjeta amarilla para Marcos Martínez, tiro libre en ataque, tiro libre para la Academia. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, instalaciones gratuitas, delivery 021-728-9228 o la asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Le va a pegar Juan Luis Alfaro, en realidad pase corto para Cañete. Cañete retrocede todo con el arquero Rojas. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica corte. A Mediano le gana 1-0 Nacional. Y su seguro Chaco. Monumental. Carga Vargas, apunta, avanza Nacional, cierra Vera, colaborando en defensa. La pelota para Abogado, lo buscan a Sarkis. Sarkis tiene el esférico de espaldas al arco, aguanta la embestida de Juan Fernando Alfaro. La pelota, el esférico de Salazar para Ferreira, saca desde el fondo el zaguero de Ameliano. Conecta el acto industrial, fábrica, organización, centro industrial de Billetón 2, comunicado al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Cuando pensás en sabor, cuando buscas calidad, pensás en Dulce César en cada hogar, en cada mesa. Falta sobre Monteagudo, que ya es un 9 más. Tiro libre y es peligroso cerca del área. Tiro libre para la Academia. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. En San Justo de Arroz, perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso, surcos y perpetuo socorro en Embu. Ventas al 098-3309-813. Búscanos en redes como San Justo y Arroz. ¿A quién le va a exhibir el árbitro la tarjeta? Hace rato tiene la tarjeta amarilla para mostrarle a un futbolista de Ameliano. Si no me equivoco es Estivel Moreira. Le va a pegar. Es Quintana, tiro libre para la Academia. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordero. Con el respaldo de garantía Electropar, que sea 40 años generando soluciones con energía. Es para Barja la tarjeta. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Al campo Diego Duarte, camiseta 7 Nacional, se fue Gaona Lugo, ingresó Duarte. Le pega la pelota Quintana, chance para Nacional, tiro libre, 3/4 de Terrino. Solamente la barrera, aparece Salazar. Va Quintana, coloca centro, pelota arriba, el testoso. La gira bien ubicado. Martínez se queda con la pelota, salida para Meliano. Unisal C, Central España 330, San Lorenzo, Pilar, Escena, Marica, Petita, Agua, Coronel, Oviedo, Villarreca, Cabasucio, del Este, Carapeba y Pilar, Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con Rico Choripán, con los chorizos parrilleros Pizza. O Pizza, probaste y te gusta. Salazar con la pelota levanta para Vera, que es rápido. Vera puede liquidar el pleito, Vera dentro del área, vino, está. Gol. De Ameliano, señores. Aparece Iván Valdés para cerrar con la pierna zurda. Se metió de manera rápida el casapeño Freddy Vera. Aceleró, encaró, escapó de Vargas, ganó fondo de cancha. Desesperada salida de Rojas, el centro al área.
Arco en blanco. Define y liquida el pleito Iván Valdés. Histórico día, histórica jornada para Meliano aquí en Villeta. Lo está convirtiendo en fortaleza realmente. Ameliano ganando de local. Ameliano 2, Nacional 0. Iván Valdés prácticamente liquida el pleito. Gana Ameliano 2-0. Monumental. A revisar la posición de Vera, que ganó la última línea, que termina peleando con el hombre de Nacional. Es el centro de la muerte, porque ya venía acompañando allí en el momento preciso, oportuno, el hombre de Ameliano. Vera, el que termina ganándose el sector. De hecho, la situación, la jugada, se está analizando. ¿Es gol o no es gol? A ver qué le dice el día Carlos Paul Benítez, porque ya está metiéndose solo dentro del arco allí. Se está revisando. Y la definición del hombre de Ameliano con Valdés llegando allí al gol. Veremos si hay confirmación o no. Sí, confirmación. Los aplausos salí de la gente de la zona de preferencias. En su estreno aquí en Nueva Casa a favor de Ameliano. Gana el local 2-0. Momento del gol. 42 minutos, segunda etapa. Señores, prácticamente pleito liquidado, lo gana Ameliano. Tiro libre para Nacional. En Concasa empieza tu historia con base fuerte y duradera, que ladrillo de Jarama, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solares Fertilizer Paraguay. Le va a pegar a la pelota, Prieto, tiro libre. Tiro libre que corresponde al conjunto de Nacional. Va al centro, pelota arriba. Saca Abogado, autor del primero de penal. Aguanta Abogado, no suelta la pelota, la presión alta de Alfaro. Saque de costado para Ameliano. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros exacto en Villa. Corte. Ameliano 2, Nacional 0. Eso seguro, Chaco. Monumental. 4 de adición, se juega hasta los 49 aquí en Villeta. Ingresa a www.aposto.le, aposta a ganarlo, cambio todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chaco, me respaldo total. Se van retirando de a poco los aficionados aquí de la fortaleza de Piquiciri, del Piquiciri. Ganando el conjunto de Ameliano por la cuenta de 2-0. Y nos decía Fernando que la octava fecha Ameliano juega de local. Uno imagina de vuelta aquí en Villeta ante Guaraní. Seguro ante Guaraní, con una muy buena presencia de aficionados. Me imagino también para ese partido. Y sí, se da también el marketing como hoy. La invitación, buena presencia de los chicos de la escuela de fútbol, los vecinos, muy buen colorido, repito, en las preferencias. Y creo que eso también aquel aficionado que siguió el partido por TV del lado de las plateas. Se vio un buen número de aficionados, más o menos en un 50% también la capacidad allí con aficionados que se llegaron a ver este partido. Señores, salida que corresponde a Ameliano con Martínez. Justamente la próxima fecha Ameliano se enfrenta ante Recoleta de visitante el viernes 28 de febrero 18:15 en el Estadio Martín Torres, mientras que Nacional de local ante Atlético Tembetarú el sábado 1 de marzo 20:30 horas en el Estadio Arsenio Rico. 46, segunda etapa, está ganando el equipo local, gana Ameliano 2-0. En Bristol, Carnaval de ofertas en Aires, con instalación gratis, celulares, TVs y mucho más, sin entrega inicial, créditos fáciles y rápidos. Ingresa a bristol.com.py. Desde Los Pinos de la Voz en Mendoza, Cacopas, un brindis por la amistad, representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Luego de este partido en Villa Elisa con Diego, Iván y todos los compañeros, Tembetar y Libertad 20:30, dirige Juan Gabriel Benítez, con Juan López en el bar. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay, inscripciones abiertas. Escribió, llama al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mañana el superclásico del fútbol paraguayo a las 18 en el Defensores del Chaco, Olimpia ante Cerro. Arbitraje de David Ojeda, Derlis López en el bar. Lleva tu repuesto con descuentos ahora, exclusivo para Hyundai hoy. Isuzu, repuestos Automotor, Casa Central, Encarnación y Ciudad del Este. Compra el mayor y hace que tu dinero rinda más en el ahorrazo supermayorista. Mercado de San Lorenzo, Capeta Ruta 1 y ahora también Capeta Ruta 2, kilómetro 21,5. Mano, dice el árbitro de Clever Ferreira, desplazó con la mano según el juez. Cuando iba Ferreira para encarar el arco de Rojas, tiro libre, se está yendo el partido 47. Tiro libre que corresponde a la Academia en su campo. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 690 puntos y la web en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Incomparable sentir un aire acondicionado Carrier, alto nivel de confort, eficiencia energética. 3 años de garantía, representa y distribuye Britan S.A.
Carga Nacional, disparo al arco. ¡Qué golazo! Gol, 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 gol. Gol. Gol de Nacional. Descuenta la Academia, golazo de Richard Prieto, señores, con la pierna derecha, antes de que caiga de Férico, le pega de lleno con la pierna derecha, esquinado, poste diestro de Martínez, imposible llegar a ese Férico. Nacional se pone a tiro de empate, Ameliano 2, Nacional 1, Richard Prieto para la Academia. Monumental. Y sobre el final, para ver cómo termina esto, a ver si reacciona del todo Nacional en un momento preciso, oportuno. Termina descontando allí Prieto, su debut con el cuadro tricolor, recién llegado, estreno con gol, se pone interesante el partido, apura Nacional, ahora lo quiere igualar sobre el final. Momento del gol. 48 minutos, segunda etapa. Y tendrá una última córner para la Academia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Y va el Kili Roja, señores. Le pega Quintana, tiro de esquina para Nacional. Lo puede empatar la Academia. Va el centro, balón arriba, saca Salazar. El rebote le va quedando a Vargas, tendrá tiempo. Hay uno más, Prieto y el esférico. Balón arriba al área de Meliano. Corre Montagudo, saca Sorkis para Meliano. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales de este piso. Hasta el techo, ventas al 8254-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.pe. Señores, saca desde el fondo González, final. Final del partido, final del juego, aquí en Villeta, en la fortaleza del Piquicirí. Lo ganó local, lo ganó Ameliano, ante buena concurrencia. Ameliano 2, Nacional 1. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario final de Jorge El Niño Sosa en una presentación de... Quitador para cada olor hay un quitador Estelasca, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellana, 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y al final se convierte en una fiesta, esto es el final un poquito sufrido para la gente de Ameliano por cómo se terminó presentando allí ya esa última parte a los 48 el gol de descuento de Nacional, pero todo este numeroso público va allí levantando la bandera, el globo arriba, la felicidad. Saludamos también a la gente aquí que nos está escuchando en la zona de las preferencias, levanta el pulgar. Los aplausos de los jugadores hacia el público retribuye esta presencia con un número importante de aficionados, mucha gente que se llegó aquí, el buen ambiente, sin dudas, bien familiar todo en cuanto a lo que tiene que ver con la gente de Ameliano, los chicos de la escuela de fútbol, sus padres, mucha gente que vino de Villeta, muchas remeras de Villeta también allí en la zona central de las preferencias. Y la novedad, sin dudas, de este estadio está Jorge. Santiago Rojas. Sí, habla Santiago Rojas, gentileza de Tío Sport. Técnico. El problema principal somos nosotros. Nosotros somos lo que fin de semana tenemos el examen y no estamos aprobando. Creo que hay que seguir hincando. Tenemos un nuevo cuerpo técnico que está también dando su estrategia. Y creo que para conseguir el resultado positivo tiene que venir una victoria para la confianza. ¿Qué medidas prácticas han tomado como grupo o crees que deberían tomar para tratar de levantar un poco el momento? Bueno, le buscamos la vuelta. La verdad que nos comprometemos. Creo que una vez que entramos a la cancha, creo que más allá de todo, no nos salen las cosas. También no se nos abre el arco, da también una preocupación. Creo que se juega con miedo, no tenemos la capacidad de poder enfrentar un partido que el año pasado no salía normalmente con mucha garra y lastimosamente hoy nos está costando muchísimo. ¿Es algo circunstancial? ¿El grupo de Nacional podría conseguir resultados distintos, diferentes en cuanto a su capacidad, digo? Sí, claro que sí, es cuestión de comprometerse, de cada uno dar lo mejor de sí. Después lamentamos porque hay compañeros que tienen la posibilidad de jugar en un equipo como Nacional y después se va a otro equipo y lamenta de haberse ido a otro equipo por cuestión de rendimiento. Gracias, Kili, que sea con éxito lo que se viene por delante. Muchas gracias. Allí las palabras de Santiago Rojas, ahora veo que se está acercando también Bogado,
Giovanni Bogado, gentileza de la TV, se va a acomodar. Vamos a tenerle minuto también a Jorge Casal para la conferencia correspondiente. Vamos a ver si ya tenemos la señal. Creo que aquí comienza primero por una cuestión de tiempo. Cuando veo que el Jiquiti Roja le regala también a un hincha que le estaba pidiendo la camiseta. Arrancó lo de Bogado. A continuación el jugador de Ameliano. Gentileza de Tigo Sport. Agradecerle a la gente que vino a apoyarnos. Sabíamos que no podíamos dejar pasar esta oportunidad de poder ganar nuestro primer partido local. Por suerte cumplimos y era una victoria que no hacía falta. Nelson, Julio, ya los escucha Giovanni Bogado. Giovanni, te saluda Nelson Ranés. ¿Cómo te sentiste? La cancha, el público, la gente, primer partido acá y tu gol. Bueno, la verdad que primero que nada estoy muy emocionado así por el primer gol en esta cancha. Espero que sea el primero de muchos y nada, contento por el equipo porque nos adaptamos a la cancha, conocemos muy bien, entrenamos acá y como nos dijo el profe, tocaba disfrutar y cumplir como lo hicimos. Gio, un abrazo. Julio te saluda dentro de lo que fue el partido. Yo marcaba que en la primera parte no les dejaba jugar Nacional porque contigo iba o Juanfer o también Mesa con tu otro compañero con Barreto, iban intercalando esa marca, como entendiendo un poco que ustedes dos eran los que tenían que encargarse de generar juego. Sí, así como nosotros le tenemos estudiado a cada equipo, ellos hacen lo mismo. Sabíamos que uno de los volantes iba a estar encima nuestro. Por suerte tratábamos de liberar los espacios para que los otros compañeros queden libres. Por suerte en el segundo tiempo encontramos los espacios y pudimos hacer los goles. ¿En qué momento crees que se descomprimió? Y la otra consulta, ¿te dio mayor tranquilidad tenerlo a Moreira a tus espaldas para que te cubra si es que vos tenías que soltarte? Creo que en el segundo tiempo pudimos adaptarnos porque en el primer tiempo hacía mucho calor para los equipos. Tocábamos la pelota pero no teníamos profundidad. En el segundo creo que las piernas estaban un poco más blandas. Y sí, como cada compañero que entra a jugar al lado mío me siento muy tranquilo, nos conocemos y por suerte se dio así. Felicidades, Giovanni, a disfrutar. Muchas gracias. Allí Bogado, el destacado, la figura del lado de Ameliano, dentro de lo que significó este compromiso. Hasta aquí se escuchan los gritos de los chicos, muchos niños allí pidiéndole a Bogado la camiseta. Y esto es bueno ver, que la gente vaya saliendo a poquito. Producto de la muy buena asistencia, repito, muy buena asistencia aquí en la zona de preferencias. Va saliendo a poco la gente, mucha familia, gran ambiente y un resultado redondo para la gente de Ameliano. No tuvo el mejor de los comienzos en el primer tiempo, fue mejor Nacional, eso sí, mejoró, adelantó las líneas en el segundo tiempo el equipo de Ameliano, algunas variantes. Lo de Freddy Vera le vino bien por derecha. Ingresó muy bien Iván Valdés también. Lo de Bogado fue fundamental en recuperación y la generación de juego del medio para arriba. La situación y el quiebre dentro del partido definitivamente llega una vez que se da el gol. Primero en una pifia allí en el fondo de Cañete que termina desbaratando toda la zona defensiva. A medias el despeje, el tiro de esquina. Y allí el cabezazo de Freddy Vera que termina tapando el arquero. Y de allí el rebote, enredos dentro del área, el derechazo de Bogado. Y no tuvo otra Diego Caballero que meter el brazo allí para tratar de salvar la pelota ya en la línea cuando se estaba vencido todo Nacional. Penal, expulsión. Convierte Bogado a los 33, a los 32 fue esa roja y expulsión. Y Ameliano, que estaba haciendo mejor, marcó el primero para que festeje. Aquí el aficionado de Ameliano que vino en un buen número. Muchos de los hinchas de la zona también se van a ir encariñando con el equipo de Ameliano y le vino bien. Eso sí, lo puesto para Nacional. Complicado, hundido en el fondo, un comienzo que no es el mejor sin dudas para la gente del tricolor. Después llegó a los 43 el gol de Valdés en una buena contra con Vera ganando y acompañando allí Valdés para el 2-0. Ya sobre el final el descuento de Prieto, pero igual le dio una cuota de dramatismo en esa última parte del ole al hora. Bien me decía Damián, eso sí, porque en un momento el público ole, a casi el hora, porque sobre el final allí tuvo ese tiro de esquina también sobre lo último allí, Nacional que lo pudo haber igualado. Pareció un partido que iba camino al empate, pero fue victoria de local en su nuevo estadio, aquí en la Fortaleza del Piquisol. Hoy con Damián Recalde en la asistencia, con Jorge Casal en los relatos, que ya está atento en la zona baja. Nosotros nos vamos hasta Diego, los compañeros
canal abierto ya para Jorge Casal porque se vendrá la conferencia. Creo que ya tengo el llamado de Diego. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Un saludo para vos. Ya estamos acá, estamos expectantes lo de Jorge Casal en conferencia de prensa. Estamos con Francisco López acá en Villa Lisa para este partido muy importante para Libertad. Porque si hoy gana Libertad se va a acomodar en el campeonato, pero Tembetarí también tratará de ganar el Tembe, que este año subió a primera división en lo que tiene que ver con el promedio y demás, en lo que tiene que ver con afluencia de público. Esto va creciendo mucho más. Acá realmente estamos viendo frente a las cabinas de Monumental de Fútbol a lo Grande, las plateas a los hinchas de Tembetarí, y a la derecha justamente en nuestra cabina se va a ubicar en la parcialidad Gumarela, en sector visitante, el equipo de Libertad. El campo de juego que está en buenas condiciones. Ahora estamos viendo radio automático justamente para que la cancha esté mucho más blanda en el arranque de este campeonato. Apertura, digo, en lo que tiene que ver con este juego entre Tembetarí y Libertad. ¿Cómo te va, Francisco? Bienvenido, buenas noches, Francisco. Hola, Diego, ¿cómo te va? El placer de compartir contigo y con la audiencia de la 1080 Monumental AM. Aquí estamos para este compromiso. Tembetarí, sí, tratando de recuperar y tener puntos valiosos dentro de este campeonato en esa lucha que tiene por la permanencia. En el primer año siempre es por la permanencia, obviamente apuntando alto, pero el objetivo primario es el de este equipo de Tembetarí de permanecer, y enfrente tiene nada más y nada menos que al pintado Libertad, un equipo que viene de jugar muy bien, hasta aquí el mejor equipo del campeonato, y lo que eso implica con equipos confirmados. Se juega aquí en Villa Lisa este partido en un rato más, a disfrutar de lo que va a ser este encuentro entre el conjunto de Tembetarí y el conjunto de Libertad. ¿Cómo te va, Víctor Villano, después de su viaje a Venezuela, donde Cerro en fase 2 juego de ida? Realmente creo que la serie está totalmente definida, con mucho respeto a Monagas. Cerro Porteño aplastó al equipo venezolano, ganando de muy buena manera. Ya el primer tiempo Cerro liquidó el expediente Monagas. De cara a esta revancha, Víctor estuvo por Venezuela y hoy está presente del Monumental de Maturín. Las cosas del fútbol, del Monumental de Maturín, aquí a Villa Lisa. ¿Cómo te va, Víctor? Buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches, el saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande Radio Monumental. Los protagonistas que ya están listos como para ingresar en un ratito más al campo de juego. Como decíamos anteriormente, en Libertad la principal novedad, Tomás Gutiérrez, que aparece de entrada, tiene su debut. La vez pasada no pudo jugar ante Emiliano porque está a préstamo y el pase pertenece todavía a la institución de la B Azulada. Y Tembetarí viene de empatar el partido anterior 1-1 ante 2 de mayo, jugando como visitante en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Cuando quieras, Diego, podemos repasar las formaciones titulares de Tembetarí y Libertad, y por supuesto, como decías, ya firmes aquí para seguir con todas las coberturas del fin de semana en el campeonato local. Cuando quieras, equipos confirmados. Un detalle, Víctor, para acá, simplemente para anotar acá, porque estoy acostumbrado a anotar el anotador justamente en los puntajes de los equipos. ¿Cuántos puntos tiene Tembetarí sin jugar este partido, Víctor? Dame un segundo, te confirmo porque no quiero meter la pata, Libertad Diego. tiene 13. Libertad Sí, está con 13 Libertad puntos. 13, el puntero del campeonato. Gana y le quita 4 a... Diego, a Guaraní. Sí, ¿cuántos puntos tiene Tembetarí? 6 Estoy con puntos. eso, Fernando. 6 ¿Cuánto? puntos. 6 puntos. 6 puntos, correcto. Excelente. Gracias, Fernando. Estamos atentos también a Jorgito Casal, a Jorge. En este caso, un sector de vestuarios para conferencia de prensa. ¿Cómo te va, Juan? Buenas noches, Juan. Buenas noches, Diego, la audiencia, los compañeros igualmente. Neumáticos Yokohama, mejor relación, precio y calidad. Pedro Checo, precio, calidad y litro exacto. Y su seguros Checo. Quitador, para cada dolor hay un quitador, es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Muy bien, 13 puntos entonces para Libertad, 6 para Tembetarí, sí, señor. Sí, desglosando la campaña de ambos, Tembetarí, un partido ganado, 3 empates y una derrota en lo que va del campeonato. Y Libertad es el único invicto de esta apertura, 4 ganados y un solo empate. Es el puntero del campeonato en este momento. Podemos repasar las formaciones cuando quiera, Diego. Sí, señor, estamos con la información, Juan. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Adelante, Víctor. Atlético Tembetarí, 12 Jorge Chena, 22 Víctor Barrios, 2 Líder Cáceres, 33 Nicolás Malvacio, 26 Ever Cáceres, 11 Jorge Núñez, 6 Denis Colmán, 8 Edgar Ferreira, capitán de equipo, 16 Rodrigo López, 14 Francisco Esteche, media punta, y 7 Steven Pérez, los titulares de Arturo Villasanti. Libertad, 12 Rodrigo Morínigo, 2 Iván Ramírez, 5 Diego Viera, 31 Tomás Gutiérrez, 4 Néstor Jiménez, 32 Rodrigo Villalba, 6 Álvaro Campuzano, 21 Lucas Sanabria, 10 Lorenzo Melgarejo, 19 Rubén Lescano de media
punta y único delantero, 7, Oscar Cardoso, capitán, los dirigidos por Sergio Aquino, Diego. Bueno, yo no sé si habrá tiempo o no con Jorge Casal, porque acá ya estamos viendo los suplentes de Libertad, los suplentes de Tembetarí, lo que tiene que ver con este juego. Hay que ver si hay tiempo o no, porque este partido va a arrancan 8 minutos aproximadamente, Francisco. Sí, señor, tenemos 8 minutos. Sí que, no sé.